La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, de alto vuelo, estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí arranca una nueva transmisión de alto vuelo. De alto vuelo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Ya estamos en Puerto Piraí, ya hicimos otra vez esta ruta 12 dentro de la provincia de Misiones para reencontrarnos con Guaraní, Antonio Franco y este deseo y este sueño de ascenso desde la cuarta y hasta la tercera categoría del fútbol argentino. Nosotros acá estamos para vivir desde las 20 Nacional frente a Guaraní, Antonio Franco. Es cierto, van cambiando las circunstancias de nuestro trabajo, va cambiando quizá el dial, pero siempre vamos a estar detrás de los pasos de un Guaraní, Antonio Franco, que sigue trabajando para volver a encontrarse con el festejo de un ascenso, para ser protagonista en esta oportunidad del torneo regional federal amateur. Hoy de acá, de esta noche, saldrá un clasificado en caso de que haya un ganador. Se puede dar el clasificado de la zona 4, Guaraní consiguiendo 3 puntos, va a llegar de manera holgada a la última fecha. Nacional juega hoy su último partido de la fase de grupos, por eso tendrá que sumar de a 3 si quiere soñar con esa primera colocación. Acá estamos, somos el equipo de Alto Vuelo, estamos trabajando vía streaming en el canal de Alto Vuelo en YouTube para que puedas ver las imágenes, para que te encuentres con lo que pasa también en los relatos de Julio Leonardo Quiñones. Mi nombre es Emiliano Andreoli y tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de la franja. Por ahí se va a escapar, por ahí nos vamos a meter con la anterior emisora, pero nosotros acá también nos debemos a LT4, al cual damos radio, a la cual damos las gracias por abrirnos las puertas, por dejarnos llevar esta pasión también a través de 104.5 en toda la ciudad de Posadas y sus alrededores. Somos de Alto Vuelo, seguimos el camino de la franja, vamos a donde vaya la franja y siempre será con los relatos de Julio Leonardo Quiñones. En realidad digo siempre, Julio, pero es tu última vez, por lo menos en este 22, con la franja. ¿Cómo te va, querido amigo? Bienvenido. Hola, Emiliano, un saludo para vos, para todo el equipo de Alto Vuelo y lógicamente para la gente que está del otro lado ya en la previa de este Guaraní. Y así es, después lo vamos a ir contando durante la transmisión, porque después nos vamos a abocar a otras tareas, pero hoy la misión nos toca aquí en Puerto Piraí, lo marcabas vos. Otra vez Nacional, ya un rival familiarizado, ya se han enfrentado en torneos de amateurs anteriores, con el torneo provincial también, y de hecho hoy se ven las caras, y no es un detalle menor el que marcaba Emiliano, el tema de que el que gana clasifica, sí, porque lo puede hacer como primero, pero también de manera holgada para Guaraní, si gana para ser el mejor de la zona, que es lo que aspira a Guaraní, y que está obligado con el plantel que tiene, con el cuerpo técnico que tiene, con la institución que lo representa, Guaraní está obligado a ser el mejor de la zona. Bien, perfecto, acá estamos con el equipo, está Mati, está el amigo Fer también, con la transmisión vía streaming para que puedas ver, para que puedas vivir, sentir y disfrutar, sufrir también seguramente en algún momento de esta transmisión de Alto Vuelo, ahora para LT4 y también para el canal de Alto Vuelo en YouTube. No estamos solos porque en el campo de juego ya lo vemos, ya lo escuchamos, a Gastón Machado, es el que se morfa los entrenamientos de la franja, es el que nos trae la info fresquita de cada lesionado, porque también hay de eso. Pero ¿cómo te va, Gastón querido? Bienvenido a esta previa de Alto Vuelo, ¿todo bien? Muy buenas noches para vos, Emiliano, un saludo para toda la audiencia y por supuesto para todo el equipo de Alto Vuelo. Ya estamos acá, pisando el césped de la Villa Olímpica, lo tenemos a mi mano derecha al conjunto de Nacional de Piraí, ya realizando su entrada en calor, a mi mano izquierda al conjunto visitante. Hablamos de la franja, un conjunto de Carlos Marzuk que, además de la victoria en su momento en el estadio de Bicop, se trae varios jugadores lesionados. Mencionaban algunas bajas, sobre todo será en el mediocampo. De ese mediocampo que jugaron las primeras fechas, de esos 4 jugadores, 3 son bajas para este encuentro. Lo vamos a ir repasando a lo largo de la transmisión, pero lo cierto es que acá Guaraní viene a ganar y a buscar la clasificación a la siguiente instancia. Bueno, veremos cómo le va entonces al conjunto de Carlos Marzuk. Nos trae las alternativas, Gastón, ¿no? Qué rápido se lesionaron, Julio, porque este partido arrancó hace, parece, 1 año y medio, pero solo Guaraní jugó 2 partidos. Es ilógico el torneo, ¿no?
Pero además, Emiliano, lo que representa que eran los jugadores que daba Gastón de algunas bajas, y lo vamos a ir repasando durante la previa, jugadores que venían en competencia, un Federal A muy exigente, y que claramente no tuvieron descansos. Y esta intermitencia que decís, porque así lo marca el calendario. Jugás un partido, tenés 2 semanas de descanso. Tenés 2 semanas de descanso, aparece una lluvia, te posterga un día más, porque ya lo pasó Guaraní con el Deportivo Bicop, ahora en este caso Nacional. Por eso digo, hay un corte cada tanto que te genera claramente estas preocupaciones y estas lesiones que aparecen en el plantel de Guaraní. Bien, veremos y ojalá se termine ahí. Es momento de dar las gracias a cada uno de los auspiciantes que nos acompañan, que nos siguen. Ustedes vayan, nosotros seguimos. Fue el mensaje que recibimos después de estas semanas bastante movidas para el equipo de Alto Vuelo. Son nuevos horizontes, gente, y estamos acá para cumplir con cada una de las expectativas. Es un equipo del cual le tengo que mandar un gran abrazo a Lolo, mi amigo, al amigo Augusto, que está siempre al pie del cañón, que cuando se lo necesita está, a Mati, que hizo un laburazo hoy y que hoy sigue acá para llevarte a vos las imágenes del streaming, a Fer, que viajó con nosotros, a Julio, que dejó la familia y se viene a Puerto Iguazú. La verdad, y antes de seguir, antes de saludar, quiero decirles gracias. Estoy muy orgulloso del equipo que se ha armado de Alto Vuelo, y con emoción lo digo, antes de derramar una lágrima. Gracias de nuevo y nos encontramos después de saludar a nuestros queridos anunciantes. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764 668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación.
Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Uniformes Pisani, la única empresa que te entrega el equipo completo en 10 días y con impresionantes promociones. Fútbol, rugby, tenis, hockey, vóley, como de alto vuelo. Uniformes Pisani te viste para todos los deportes. Decí que vas de parte de Alto Vuelo y entérate. Uniformes Pisani, en Barrufaldi, casi Uruguay. Teléfono 3764 132055. A ver, Emiliano, ahí te vamos a recuperar el micrófono. Estamos al aire, estamos en la previa, somos de Alto Vuelo, estamos aquí en el Estadio Municipal de Puerto Piraí, donde en un ratito nada más vamos a estar viviendo Nacional ante Guaraní. Fecha 5, si me lo corrige Gastón, sí, fecha 5, por eso decíamos hoy, el tema de la intermitencia que tiene este tipo de torneo, esta organización, te hace perder un poco la brújula de qué fecha estamos. Lo concreto es que hoy se juega la clasificación, tanto uno como otro. En realidad, hoy es el último partido de Nacional. Después quedará una fecha, el próximo domingo, donde Guaraní en Villa Sarita, o fin de semana, veremos cuándo se juega, Guaraní estará recibiendo al Deportivo Bicop ya eliminado. Recordemos que en la zona de 3 clasifica uno y después habrá clasificaciones de mejores segundos. Por eso, el que gana hoy claramente va a clasificar ya, garantizándose el primer lugar o a lo sumo, en el peor de los casos, como uno de los mejores segundos para seguir su continuidad. Gastón Machado, Guaraní ya está en campo de juego, también lo está Nacional. Sí, muchachos, ya están ambos conjuntos realizando los movimientos precompetitivos. Primero salió el conjunto local, luego lo hizo la visita. Recordemos que ambos conjuntos, su último partido, vienen de superar al equipo de Bicop, bien lo mencionabas Julio, ya eliminado, y ambos fueron con triunfos, tanto de Nacional como de Guaraní, por 2-1 frente al conjunto eldoradense. Bien, ahí está la información, decíamos, hay muchos teros, atento Gastón ahí, Sí, cuidado. Que son peligrosos. Te atacan eso porque por los huevos que van dejando. Claro, por acá debe estar su nido, entonces ellos buscan defender su territorio. Comentarista, técnico, sabe operador, publicista y también ahora sabe de aves. Increíble, tremendo. Bueno, completo. Se va colmando de a poquito este lindo escenario que hemos conocido ya hace un par de años, también por cubriendo la campaña de Guaraní. Un escenario bastante lindo realmente. ¿Cómo se ve el campo de juego? ¿Cómo está el campo de juego, Gastón, ahí abajo? Podría estar mejor, Julio. Podría estar mejor, pero recordemos que durante el fin de semana, o sea, en realidad hasta el día sábado, las condiciones climáticas azotaron en esta zona, hubo mucha lluvia, pero ya en la jornada de ayer no. Recordemos, este partido debía jugarse el día domingo, pero justamente por este tema, el de las lluvias, decidió postergarse para la jornada de hoy. Cortita a Emiliano antes de ir a una nueva pausa. Estamos en la previa de Nacional Guaraní. ¿Qué esperaste para este partido? ¿Hay un parate importante de Guaraní? ¿Lo vas a encontrar con ritmo o descansado? No, descansado. Me parece que es un equipo que ya viene trabajando hace rato, porque la pretemporada de Guaraní arrancó un mes y medio antes aproximadamente. En realidad nunca paró, viste que jugó la Liga, ganó, jugó la FEMIFU, también la ganó. Y bueno, después se suma a este torneo regional. Espero un Guaraní protagonista en serio. Un protagonista como debería ser, con los nombres que tiene, más allá de las alternativas que después te va a contar Gastón, pero un equipo que se imponga en todas las líneas, que no pase sofocones, aunque bienvenido sea un sofocón. Siempre digo que hay que sufrir, que es mejor sufrir un poco en estas instancias, donde las cosas te tienen que costar un poquito para después jugar con ese nerviosismo de jugar para ganar algo, necesitando algo. Cuando las cosas son muy fáciles, cuando vas pasando rival por rival y demás, después el golpe llega en algún momento. Así que bueno, espero eso, ¿no? Un equipo protagonista, pero que también, si se tiene que arremangar, que lo haga sin ponerse colorado. Ya se hizo de noche aquí en Puerto Piraí. Gran saludo para Gonza, nuestro CM también, que está con todas las redes de Alto Vuelo. Saludo para Richard, viajando también en la ruta, sintonizando la radio, sintonizando la 104.9. Aquí estamos nosotros, viviendo esta previa.
se va colmando de a poquito la gente que va llegando al estadio. Lamentablemente no hay público visitante, hay que tener en cuenta, hay que hacer un reanálisis, un replanteamiento del fútbol misionero. No puede ser que en un torneo de estas zonas no tengamos público visitante. No, bueno, pasa que estas dos hinchadas se agarraron, ¿no? En Villa Sarita, la última vez que se encontraron, las cosas no terminaron bien. Los de Nacional provocaron y bastante. Claro. Si venía Guaraní hoy, si venía la parcialidad visitante, bueno, no iba a estar garantizado absolutamente nada en cuanto a seguridad, porque viste que la sangre queda en el ojo. Igual, digo, deben replantearse las autoridades del fútbol misionero para que no puede ser que en nuestra provincia, la más linda, la más tranquila, la más organizada, tengamos que evitar el público visitante, realmente algo insólito. Estamos en la 104.5, estamos en el ET4, somos de alto vuelo. En un ratito se viene la franja, como siempre, el manto sagrado, siempre están de alto vuelo. Pausa y venimos. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Bien, estamos en la previa, estamos aquí en Puerto Piraí, en el Estadio Municipal. Lindo estadio, realmente bien, siempre lo valoramos y también que nos tratan tan bien, por eso también hay que realzar el trabajo que hace en toda la logística el equipo de Nacional de Puerto Piraí. Estamos en la previa, Gastón nos comentaba recién el tema de los equipos, ya está todavía en el campo de juego, finalizando el precalentamiento, también la tierra orbital. Aquí estamos, ya instalados, somos de alto vuelo. Gran saludo para toda la gente que se prende a la transmisión a través del canal de YouTube de Alto Vuelo. A partir del próximo fin de semana, el equipo de Alto Vuelo se amplía, se suma Renzo Silvero, estará junto a Gastón, con Fernando, con Mati y todo el equipo, porque con Emiliano nos toca la tarea de poder ir de Alto Vuelo a ir a Qatar. Allí estaremos, por eso vamos a estar haciendo la cobertura, pero de Alto Vuelo seguirá siempre junto al manto sagrado. Cambia el equipo, sigue el mismo espíritu, sigue el mismo sentimiento y el mismo profesionalismo con todo el equipo de Alto Vuelo. Menos de 10 minutos para el arranque, recién me decía Emiliano, espera un equipo competitivo, un equipo que clasifique hoy ya. ¿Y eso qué demanda, Gastón? Si Guaraní gana hoy, ¿qué pasa? ¿Empieza a rotar Mersuk por más que todavía los jugadores estén descansados y con lesionados también? Bueno, en realidad, en caso de ganar hoy y que Guaraní pueda conseguir la clasificación, le vendría bien para recuperar justamente soldados. Esas bajas que tiene en el mediocampo, lo decíamos hoy. Ángel Piz tiene una lesión muscular, al igual que Laureano Doelo, y también es baja Ataliba Schweizer. Justamente en la charla previa con el cuerpo técnico nos mencionaban, si Guaraní hoy consigue ese resultado positivo, le vendrá bien justamente para recuperar a jugadores. Emi, las veces que se enfrentaron Guaraní y Nacional fueron partidos muy picantes, no hay tranquilidad ni mucho menos, muchos roces. ¿Crees que hoy Nacional, porque se juega la clasificación, después ya queda libre, si pierde hoy dependerá de otros grupos para ver si clasifica como unos segundos? ¿Qué esperás de Nacional? De Nacional sí, esa forma férrea de jugar, ese equipo que también quiere ser protagonista, de mucha pierna fuerte y sabiendo que se juega a su final. Hizo lo que tenía que hacer Nacional, le ganó a Deportivo Bicop los dos partidos, uno acá, otro acá cerca del Dorado,
Pero bueno, le queda este debe, ¿no? De sacar algo frente a Guaraní. Yo creo que si a ese vestuario hoy vas ahora y le ofreces la planilla del empate, me parece que la firman. Sería un buen resultado para Nacional, sabiendo que en nombres y en fútbol y en armado y demás, Guaraní está un paso adelante. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, como dijiste, son partidos chivos, así que veremos cómo se dan estos 90 minutos. Saludo para toda la gente que se prende de a poquito, al dial también a la 104.5, somos LT4, somos de alto vuelo y aquí estamos en Puerto Piraí. Última pausa y se vienen las formaciones y se nos viene el partido, se nos viene la franja, se nos viene el manto sagrado por de alto vuelo. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Uniformes Pisani, la única empresa que te entrega el equipo completo en 10 días y con impresionantes promociones. Fútbol, rugby, tenis, hockey, vóley, como de alto vuelo. Uniformes Pisani te viste para todos los deportes. Decí que vas de parte de alto vuelo y entérate. Uniformes Pisani, en Barrufaldi, casi Uruguay. Teléfono 3764-132055. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Seguimos en la previa, estamos en Puerto Piraí, aquí en el Estadio Municipal, estamos en la previa de Nacional ante Guaraní Antonio Franco, la quinta fecha de esta zona del torneo federal amateur. Se juega en la clasificación los dos equipos. Y así, aquí está la terna arbitral. En un ratito Nacional, en un ratito la franja, siempre por de alto vuelo. Así, en la voz de Gastón Machado, así forma Nacional de Puerto Piraí. La formación del conjunto local para esta noche será con la 1, Juan Mendoza, 4, Matías Torres, 2, Alejandro Aquino, 6, Lucas Campo, 3, Eduardo Melo, con la 8, Lucas Corbalán, 5 para Walter Coronel, 6, Ramiro Barúa, 10, Fabricio Albert, 7, Agustín Braure y 9, Yamil Cáceres. El equipo de Hortolá buscando la clasificación, buscando retribuirle a su gente aquí que le vino a acompañar en día entre semana, arranque de semana, pero realmente el clima está agradable, está ideal el clima porque no hace calor, está un poquito fresco, está perfecto para jugar al fútbol. Así forma la franja, en un ratito salta el manto sagrado del campo de juego, así forma Guaraní Antonio Franco esta noche en Puerto Piraí. Formación confirmada para el conjunto Villazarita, con la 1 en el arco Guillermo Bachke, 4 Alejandro El Tarrito Pérez, 2 Matías Barrientos, 6 Ariel Morales, 3 Daniel El Chulo Midán, 7 Brian Domínguez, 5 Darío Cardoso, 8 Pablo Mota, 11 Kevin Cliniau, 9 Juan Manuel Lazaneo y el 10 y capitán Cristian Barinaga. Así está la franja, así se vendrá el equipo con algunas variantes. Bueno, gran prueba Emiliano, por ejemplo, para Cliniau, que será titular y que claramente deberá mostrar en su regreso a la franja que tiene que ser titular o por lo menos ser una buena disponibilidad para el polaco Marzuk. Las veces que entró Cliniau cumplió, quizá por demás en el Dorado, porque entró y la primera que fue amarilla, pero entra y cumple.
Aquí está Nacional de Puerto Piraí, aquí está el equipo local, camiseta azul con vivos blancos, shorts azules. Aquí está el equipo de Puerto Piraí que busca la clasificación, que busca meterse en la siguiente instancia a partir de hoy. Aquí está el manto sagrado, aquí está la franja de mi vida, aquí está Guaraní en el campo de juego. Se nos viene un gran partido, Emiliano. Partidazo por la fecha 5 de esta zona 4 del torneo regional federal amateur. Levanta las manos la franja y se gana los aplausos de los pocos dirigentes, de la poca gente que pudo acompañar a la franja. Aquí está la ilusión del más grande de toda la provincia guaraní, todos juntos abrazados para la foto, de espaldas a nosotros, pero estoy seguro que si pasa algo te van a venir a saludar, Julito. Yo creo que vamos a salir en la foto, Emiliano, viste que se agarran de espaldas a nosotros. No Nacional, que nos da la de frente, claro, por su público allí en el lindo y coqueto estadio aquí de Puerto Piraí. Que fue idea de Julio ubicarnos en esta tribuna lejos del mundo de gente que es la tribuna ajena. Ya la pasamos bastante mal en Novelano. Y en varios otros lugares también, que bueno. Por eso, como dice Emiliano siempre, salir ahí, Guaraní, ya, necesitamos ya esto. Pero bueno, siempre de alto vuelo, donde esté el manto sagrado, allí estaremos nosotros con el equipo tremendo de alto vuelo, siempre en el canal de YouTube, en este caso también por LT4, que también está con nosotros acompañando esta super transmisión de la franja. Gastón, el banco de suplente de Nacional, las alternativas que tenía Hortolá para esta noche. Los suplentes que tiene el conjunto visitante son con la 12 Lucas Martins, 13 Leonel Sosa, 14 Nahuel González, 15 Diego López, 16 Jonathan González, 17 Matías Burdapidetea y 18 Denis Maidana. Nombres conocidos también como alternativa, gran exjugador Miguel Hortolá, gran jugador, porque no terminan siendo exjugadores, siempre terminan jugando, depuntando el vicio, pero uno de los históricos jugadores de la tierra colorada. Las variantes que tendrá el polaco Marzú, Gastón. Con la 12 lo tendrá Eduardo Flores, uno que vuelve, 13 Enrique Quique Vidalba, 14 Manuel Báez, 15 Lautaro de la Cruz, 16 Manuel Roa, 17 Daniel Abelo y el 18 Alan Almirón. Qué lindo está la noche para jugar al fútbol, Emiliano, ¿eh? Qué linda noche, perfecta. ¿Sabes cómo corro de un lado a otro acá? Dos veces, pues ya me pido cambio. Me tiró. Ahí un desgarro puede aparecer previo al gran viaje. La terna arbitral correntina, Gastón. Sí, 100% correntina. El árbitro principal esta noche será Federico Encinas, asistente número 1 Edgardo Romero y asistente número 2 Nicolás Sosa. Lo veo el capitán de Guaraní de un lado, Cristian Marinaga, el capitán del equipo local, Eduardo Melo. Gastón, ¿puede ser? Porque si no, de acá estoy complicado para la vista. Sí, muchachos, el número 3. Perfecto, todo listo, moverá Nacional, señores, a las 8 de la noche, somos de alto vuelo, todo el equipo completo aquí. Gran saludo para Lolo, para mi amigo, para todas las muchachadas también que están prendidas al canal de YouTube desde alto vuelo. Aquí moverá Nacional, señores, cronómetro en cero. Aquí va a mover Nacional, aquí juega el manto sagrado, la pasión sigue siempre, ¿eh? Nos mudamos, pero la pasión está, y aquí lo vamos a vivir nosotros. Pitará el correntino Federico Encinas, aquí moverá Nacional, señores. Se vendrá el partido por la quinta fecha. Javicom no tiene chances, quedará libre en este capítulo, visitará la franja el próximo fin de semana, veremos si viernes, veremos si domingo, lo concreto es que allí estará de alto vuelo. Pitó Encinas, ya juega Nacional y Guaraní. La pelota la va dominando rápidamente Coronel en el círculo central. La presión es de Guaraní, se va por un costado, habrá lateral. Me gusta Guaraní, en la presión siempre primero, Emiliano. Claro, para imponer condiciones desde el principio. Van 3 segundos de partido igual, con paciencia, pero me parece que ese será el ímpetu, ¿no? La forma de jugar este partido, que para Guaraní, a pesar de que tiene un partido más el próximo fin de semana, también es una final. La infracción era finalmente de Kliniok sobre Matías Torres, por eso el tiro libre en mitad de cancha, sector derecho, será para el equipo local. El tiro libre lo va a ejecutar justamente el que recibió la infracción por el sector derecho. Va Torres con ese centro frontal arriba, corta Morales, no quiere problema. Le va sobrando la media luna al platinado, saca un remate finalmente. Era Yamil Cáceres. La pelota desviada, la primera llegada fue del local, Emiliano. Sí, está Yamil Cáceres en cancha, lo vi en la formación. Llegó con lo justo, Gastón, ¿o está bien el 9? Con lo justo, porque estaba en duda el 9 de Nacional por un golpe que había sufrido en el partido frente a Deportivo Bicop, pero al estar en buenas condiciones para la jornada de hoy, por supuesto, Hortolá lo alineó desde el inicio.
La pelota de Barrientos ensanchó por derecha como 4 bis. Está Cardoso, va Darío de primera y se equivoca en el círculo central. Recibió la falta, el árbitro no cobra. Coronel de primera para Yamil. Corta bien Pablo Mota, se frena. ¡Que viva el fútbol! La frenó, metió un enganche. Pasa el vacío por el sector derecho para que se venga Brian Domínguez. Se frena, busca el centro de zurda para Barinaga. Corta con lo justo Aquino. La manda por un costado lateral. Guaraní por los costados. Quiere dañar Emiliano. Bien por Mota que encontró a Brian. Bien por Brian que hizo la pausa. Se acomodó para la zurda, tiró un centro al corazón del área, cerca a Barinaga, entró como una lanza al 10, la despejó mejor el central. 2 minutos de juego, saque de meta, será para Nacional. Tengo HD yo en mi anteojo, pero a Gastón no lo veo. No sé dónde está Gastón. ¿Vos lo ves, Gastón? Sí, yo lo veo. Allá Bueno. está al lado del... Ahí está, levantado. Bueno, flaco, por claro, te confundí con... Sí, pero te confundí con el policía. Claro, tiene pinta. Hombre de negro. Exacto, no porque era vigilante, no, lejos de eso. Saque de arco, la despeja finalmente el arquero Mendoza, arriba intenta Yamil, corta finalmente como puede, era Morales, la manda para campo rival, la pelota por arriba, bájenla muchachos, va Coronel, se va a complicar, ensanchó para el capitán Melo, la pelota como puede le dificulta para el 11 era Barúa, la retrocede más atrás para quién, para Melo, hace rebotar bien por Brian Domínguez, la pelota por un costado, será lateral, será para Nacional. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. Arriba intentó Morales, no quiere y no da ventaja Morales. ¿Esta es la dupla central titular, Gastón? Sí, y por lo menos por lo que resta del año sí, porque a Rodrigo Lechner hay que tenerlo en cuenta recién para el año que viene. Bien, bueno, veremos entonces a ver las proyecciones de Guaraní que tiene. Territo Pérez complica para el arquero, la revienta, no quiere problema Vázquez, la manda para el círculo central, intenta Barinaga sin mirar la pelota, le ensancharon para Melo, metió sombrerito, le va a ganar el cuerpo bien Brian Domínguez, después le cometen falta, dice el árbitro que no. La pellizca, roba Barúa, finalmente rebota en el número 7, era Braure y se va por un costado lateral, que lo hace ya Territo Pérez, para aquí para Barinaga, pivioto perfecto, para aquí para Brian Domínguez, se la llevó puesta la pelota, lo controló con dificultad. La pelota se pierde por la última línea. Será saque de meta para Nacional. 0-0 en 3 minutos aquí en Piraí. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. Che, Emi, prueba de fuego para la Saneo, ¿no? El 9 vive del gol. Sí, el 9 vive del gol y Alan Almirón entró. Se ganó un penal que no cobraron y convirtió después. Cuando le quedó, bueno, remató y convirtió. Me parece que una de las últimas chances para la Saneo te queda y mandarla a guardar, Casi 4, claro, después el fin de semana Guaraní cerrará su participación en primera fase ante el Deportivo Bicop en el Clemente, como extraño el Clemente. Arriba la pelota, pivotea la Saneo, se frena, busca pase, le quedó para Mota, de cabeza de primera para Barinaga, también intentó de primera para arriba, otra vez la Saneo, corta bien, ahora Torres, por un costado y por la derecha, corta bien y anticipa, era Corbalán, la remató, la mandó por cualquier lado, por eso lateral en mitad de cancha corresponde para la franja en Piraí, 4,5, 0-0. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Arriba intenta Morales, se frena, se equivocó, le quedó pase muy corto para que la recupere Millán y se escapó Yamil. Va Yamil Cáceres, se va por toda velocidad, metió el centro, el punto del penal, corta como puede Cardoso, que está metido entre los centrales, le revienta la defensa de la franja. Corta Melo, va el capitán arriba, otra vez Cardoso con dificultad, quiere evitar el lateral pero no puede, por eso lateral por la izquierda. Pertenece a Nacional, Emiliano, Yamil Cáceres es bravo. Picante, picante. Por eso lo exigen y por eso tiene que jugar hoy. Por eso lo pusieron, porque es una final. Si no, quizás no estaba para los 90 o veremos cuánto juega. Pero sí, picante, rápido. Si levantaba antes la cabeza y miraba al medio, situación clara. Melo con ese saque manual va a reponer por un costado. Nacional 0-0 la historia. Capítulo 5, somos de alto vuelo. Aquí Melo con ese saque manual se tarda 3 días más o menos. Corta a Cardoso, le quedó para Territo Pérez. Revienta la pelota en Territo Pérez después de un rebote. La cubre Melo. La pelota se escurre por un costado lateral para Nacional. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. El remate picó y la controla muy bien Vázquez. Era Barúa que quiso sorprender. Otra vez llegó el equipo local Emiliano. Otra vez llega, pero todavía sin claridad. Salió bien Vázquez para contener la pelota. No hay peligro todavía en las aproximaciones de Nacional. Barinaga la pisa, la aguanta bien, se escapó por derecha, va a meter el centro, el desvío, como pudo,
como pudo. Juan Mendoza la mandó por un costado. Barinaga quiso meter el centro. Se desvió el Melo y se fue cerrando. Y ahora sí, llegó con claridad Guaraní, con peligro, Emiliano. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Mirábamos para la izquierda con la imagen de alto vuelo para ver qué pasaba con Nacional y de repente una contra para Guaraní. Terminó con la situación más clara del partido. Se rompió el brazo derecho Mendoza para sacarla porque la pelota pedía permiso para meterse dentro del arco de Nacional. 6 minutos y medio, primer tiro de esquina de la noche aquí en Puerto Piraí, que va bajando la temperatura, nosotros en la tribuna. Aquí cómodos, por cierto. Habrá tiro de esquina, oreja derecha, será para la franja, lo hará Barinaga, está clineado también, pero lo hará, está Mota, perdón. También para ejecutarlo, pero para mí va el 10, va Barinaga con ese centro fortísimo, el cabezazo al revés de Brian. O saltó antes o la pifió Emiliano, porque si no estaba el primero de Guaraní y conectaba el cabezazo. Fue muy rápido la pelota, por eso después termina errando Brian. La pelota le hizo ¡fium! Y pasó por encima de su cabeza, pero porque bajaba como una bomba. El centro de Barinaga al corazón otra vez del área. En esta oportunidad no pudo Brian porque la pelota me parece iba a 223 kilómetros por hora. El lateral lo hicieron para Guaraní, cabeció al revés Barinaga, otra vez exigido Millán, le va sobrando para Mota, le quedó larga, va Cardoso, traba, pierde Barinaga, vuelve y será amonestado, claro. No quiso que quede bache, el full táctico que lo llaman, Emiliano, ¿no? Sí, bien ganada tarjeta amarilla, lástima porque van 7 minutos, pero necesaria. Quedó sin 5 Guaraní porque Cardoso pasó de largo, porque Mota estaba más atrás y Barinaga vio todo eso. Le tiró la camiseta amarilla para él. El primero de la noche, Gastón. Primer amonestado del partido, el número 10 de Guaraní, Antonio Franco, Cristian Barinaga. ¿Qué dice Marzuc ahí a tu lado? Bueno, Marzuc le está gustando este inicio de Guaraní, pero quiere que utilicen más la banda izquierda. Le pide al Chulo Midán y a Cliniou que pasen hasta el fondo. Centro frontal, corta Barrientos de cabeza, casi 8 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia. Corta bien ahora con un pelotazo. Era Tarrito Pérez, la pelota cobra altura, no distancia, le sobró para Barinaga. ¿Qué pasa en el campo de juego? Ay, mirá acá. ¿Fea? Emiliano, ¿el campo de juego no? Sí, está feo, te dije que estaba hablando. Para los que tenemos buen pie, se hace muy difícil jugar en esta circunstancia. Saque de arco, se fue al carajo. No, la pelota, digo. Saque de arco será para Guaraní, será para Vázquez. 8:30, 0-0 la historia. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Con Emiliano jugamos a la play, jugamos al truco, comentamos, relatamos, vivimos y acá tomando mate y tereré. Va para Lazarillo, le sobró para Barinaga. Justito Torres atravesó todo el campo de juego porque si no estaba el primero del capitano. Aparecía por derecha, lo intentó Lazaneo, se llevó de guapo Barinaga y apareció Torres porque si no te cantaba el primero, Minero. De lateral, Torres fue. Sí. Con la potencia que sacó el 4 a Barinaga. Quedaron como entrelazados en el aire, no encontraban la forma de caer mejor al piso. Fue muy bien el 4 para sacar la chance a Barinaga que está cerca. Y cuando Barinaga está cerca se siente ese aroma que en cualquier momento se concreta. 9 minutos, otro tiro de esquina de la derecha, el centro fuerte de Barinaga, el cabezazo de Barrientos, se yerró el cabezazo, el hierro fue en el cabezazo, el tiempo está fallando, miralo porque el centro es muy bueno. Muchachos, aprovechen los centros que están tirando, ¡pum!, caen como bombas, hay que simplemente pararse y poner el cuello duro y la frente para que el pelota vaya al fondo, 2 cabezazos fallidos, falta eso, falta un tic para que Guaraní pueda encontrar la ventaja. El hierro en el cabezazo, porque el centro fuerte siempre, apenas como dice Emiliano, la tocas y va adentro. La pelota intentó Mota, corta Torres, no puede evitar el lateral finalmente. Braure por la derecha del ataque nacional, por eso ahora será lateral para Guaraní, será Millán. En 10 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Le cierran entre dos y le cometen falta a Cliniago allí por izquierda. Y habrá tiro libre para la franja. Puede ser el primero de la noche, Emiliano. Lo despojaron de la posición vertical a Cliniago. Permiso, le dijeron. ¡Pum! Topetazo al piso. Y fue falta entonces para Guaraní, que tendrá otra chance. Y bueno, quizá un cabezazo desde el otro lado pueda hacer la forma. Hay tiro libre, casi sin ángulo, pero no hay ningún tipo de duda que le va a pegar al arco. Así como está tirando los centros, pero del otro lado.
Esto va a ir muy cerrado, atento Mendoza, te mando un WhatsApp para avisarte lo que te va a pasar en un minuto. Casi 11 del primer tiempo, 0-0, tiro libre, 13 en la barrera y todo el pueblo franjeado junto de alto vuelo. Barinaga con ese centro, busca pie. Antonio Franco de mi vida, pero Juan Mendoza, te mandé un WhatsApp hace instante, no miraste el celu, te hiciste el boludo y apareció Territo Pérez en el segundo palo como un fantasma herido después del gran centro de Barinaga. O remate al arco, no sé qué quiso hacer, pero apareció Territo, la empujó, estoy solo, y en la noche de Puerto Piraí el 11. Territo Pérez marca que Guaraní le gana 1-0 Nacional. No leíste el mensaje, Mendoza. Como un fantasma, dijo Julio, un fantasma que nadie cuidó, que nadie siguió. Así entró Territo Pérez, como vemos en las imágenes de alto vuelo, como ese fantasma que se ganó la posibilidad de abrir el marcador. ¿Quién iba a decir, no? Hablábamos de un cabezazo, hablábamos de otras cuestiones. Con la pierna derecha, Territo la mandó a guardar para que Guaraní sume 9 y se clasifique a falta de una fecha a la siguiente instancia. Pero claro, para esto todavía falta un mundo. Van recién 11 minutos. Guaraní gana porque lo merece, porque ya había tenido 3 chances. No era por arriba, Julio, era por abajo, Territo. 12-1-0. ¿Y la reacción del banco de Guaraní, Gastón? Bueno, un festejo corto por parte de Carlos Marzús. El cuerpo técnico quiere que el equipo siga con la misma intensidad y no baje, siga presionando arriba. 12:30, 1-0, gol de Territo a los 11. Por eso Guaraní se está clasificando en la siguiente instancia como primero del grupo 4. Claro, después Nacional tiene libre, Emiliano. Nacional va a jugar su último tiempo en esta jornada. Después quedará a la espera, bueno, a ver qué pasa con la zona y las otras zonas en realidad. Si el partido termina así, si Nacional no suma un punto hoy, va a terminar con 6 puntos y tendrá que mirar la tabla de segundos. Son tantas zonas y hay tantos partidos que tendrá que hacer números, esperar resultados, prender velas, rezar rosarios y un montón de cosas más. 13, lateral será para Guaraní, que gana 1-0. Millán con esa reposición manual desde el sector izquierdo. Buen marco de público. Lástima que falta el visitante, ¿no? Está prohibido, claro está. Así lo determinó el Consejo Federal de Fútbol. La pelota arriba, rechazado por el fondo Nacional. Le va a sobrar a Barrientos. No quiere problema Barrientos. La va a reventar como Andreoli. Arriba la pelota. La regaló finalmente para que Corbalán intercepte la pelota. ¡Ah! Dura entrada de Millán. No quiere problemas con falta. Piden amarilla. ¿Le dan? No veremos. La infracción fue de Millán y hay tiro libre para Nacional en casi 14. Gastón, ¿cómo lo viste vos que estás cerca ahí? Bueno, si bien fue dura la entrada, fue a la pelota el lateral izquierdo que tiene Guaraní, Antonio Franco. No lo entiende así la gente de Piraí, por eso reclaman. Hay algunos empujones, pero ahí está presente el árbitro, Federico Encinas. Si hay alguien que muchachos, va fuerte siempre, Emiliano, es Millán, ¿eh? Muchachos. Sí, Gastón. Ojo, porque uno de los que estaba en esos empujones y tumultos es Cristian Barinaga. Recordemos, único amonestado que tiene el partido. Claro, y tiene que salir ahí, y ya salió del tumulto precisamente, quedó tendido Corbalán. Habrá tiro libre, mitad de cancha será para Nacional, 1-0 en 14 en Piraí. Somos de alto vuelo. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Fuerte operativo policial, Gastón, ¿no? Vos que lo estás más cerca, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Para ver solo parcialidad local, muchos efectivos policiales presentes. 14, tiro libre, lo va a reponer el balón, será el equipo de Nacional que pierde 1-0 y después tendrá, como dice Emiliano, estar esperando y pendiente de las otras zonas para ver si clasifica como uno de los mejores segundos. Recordemos que en la zona de 3 de este torneo Federal Amateur clasifica solamente el primero y después veremos los mejores segundos. El centro arriba, corta Brian Domínguez como puede, se escurre la pelota por un costado, será lateral para Nacional. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley, Barrufaldi, casi Uruguay. Hay muchos teros en la cancha, lo dijimos. ¿Veremos eso en Qatar, Emiliano? ¿Un tero por allá? No sé. ¿Cómo me pregunta eso? Si hay tero en Qatar. ¿Cómo voy a saber eso? Sí, te aviso cuando lo veo. Aquí, casi la pifea Territo Pérez.
Devolvió de cabeza, la capturó bien Vázquez, salió rápido y quedó habilitado el capitano. Va por derecha a ver qué va a hacer. Va a venir, se enredó, le quedó a destiempo la pelota, por eso intercepta Melo. Le sobra Territo Pérez, la pone bien, está habilitado Barinaga de primera. ¿Para quién? Para Pablo Mota, le va a pegar al arco. A ver, Pablo le pegó al arco. Pic, 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 la pelota fue picando. Le quedó mansamente en la mano al arquero Mendoza. Otra vez llegó la franja. ¿Y qué pasó ahora? Roja para Pablo Mota, Mota con el cruce con Coronel al disputar la pelota, no lo vi. Estaba siguiendo el saque de Mendoza. El árbitro no dudó y roja Guaraní con uno menos. Hay malas noticias para la franja, Emiliano. Y algo pasó porque están hasta llamando al médico. Qué bárbaro. El que menos puede operar algo así es de Pablo Mota. Mirá cómo son las cosas, gato querido. ¿Qué pasó? ¿Se venían cruzando? Gastón está enfrente de la situación. Sí, también muchachos, justamente nos quedamos con el saque de arco, pero sería un golpe, por supuesto, un codazo, lo que dicen acá de Pablo Mota. Rápidamente pidieron la asistencia médica, hay que ver si no está cortado el jugador del conjunto local, pero no dudó el árbitro. No dudó, lo expulsó. Iban a la par y el árbitro estaba muy cerca. Vamos a dar la derecha al árbitro porque estaba muy cerca. La verdad que yo me quedé con el recorrido de la pelota de la salida de Mendoza porque era una contra. Iban a la par y finalmente algo sucedió. El árbitro no dudó. Y Guaraní en 16, ahora 17. Se queda con uno menos, Emiliano. Y el planteo tendrá que ser el otro ganando 1-0. Y claro, cambia todo. La verdad es que es una irresponsabilidad de Gato. Mirá que lo respetamos, le tenemos un cariño enorme al Gato. Pero bueno, se le salió la cadena y van apenas ¿cuántos? ¿20 minutos? Ni 17. Es una irresponsabilidad gigante, una clasificación que depende mucho de este partido. Está bien, después recibís a Bicop, que tenés muchas chances de ganar. Lesionado Schweizer, se sabe que por ahí no puede llegar a la última fecha de esta fase de grupos. La verdad es que no entiendo, Gato, querido, no entiendo. Y había sacado el remate previo a la jugada, ¿no? Que la capturó Mendoza en ese remate débil del experimentado Gato Mota. Guaraní con 10 entonces. Tiro libre, rápidamente Clinau se cerró, Clinau se cerró, vino a darle una indicación a Domínguez para que sea casi una especie de doble 5 con Cardoso. Se reanuda el juego aquí en Puerto Piraí, se viene Torres con la pelota, conectó con Coronel, va a Ceferina, el número 5 que recibió el golpe posible de Mota, va allí abajo, traba, lucha y ahora, claro, puede comenzar, sí señor, y compensa, no, pensé que se iba la mano en el bolsillo por detrás, amonestado el número 10 Gastón Francisco Albert. Sí, número 10 del conjunto local, Fabricio Albert ve la tarjeta amarilla, primera amonestado en el conjunto local. Y con respecto al movimiento de Kevin Cliniau, es la indicación que dio Marzuk, que se cierre Cliniau porque hay que compensar el mediocampo. A destiempo, Albert, Emiliano, pensé que era roja. Sí, era muy obvio si era roja, ¿no? Bien por el árbitro, porque viste, roja acá, roja allá, el partido se te va de las manos. Bueno, por ahora lo va controlando. Algo vio del Gato Mota, por eso la roja sin ningún tipo de dudas. Algo vio también acá, por eso la amarilla también sin ningún tipo de dudas. El partido está ahí de salirse de control. Ya tiene un hombre menos en el campo. Me parece que patadita que das, patadita que te invita al vestuario. Bueno, amonestado entonces uno por lado en el partido, Gastón, ¿no? Sí, el 10 de cada equipo. Cristian Barinaga por Guaraní y Albert por Nacional. Es que estos partidos siempre son picantes. Entre Nacional y Guaraní ya es característico en los últimos tiempos esta picardía y las piernas fuertes y estos roces y estos cruces que se ven a diario. En 19, 0-0 somos de alto vuelo, gana Guaraní 1-0, gol de Territo a los 11. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley, Barrufaldi, Casi Uruguay. Saluda a la gente, a la morada, hincha de la franja que está prendido, como siempre, a la transmisión desde alto vuelo. Gran saludo para el Porte, a Ezequiel, que es el crack en casi todo, ¿no? El Porte. Cocina muy bien, cocina muy bien. Cocina muy bien. Bueno, sí, juega en el fútbol también. Sí, juega también. Cuando va, juega. Pasa que no, nunca. Listo. Factura 1-0. Gana el equipo de Guaraní aquí en Puerto Pireia Nacional. Y con este resultado está clasificando, pero falta mucho. Guaraní con uno menos. Hace instante nada más expulsado el Gato Mota. Es lo que te hablaba también en la previa, ¿no, Julio? De sufrir un poquito. Se trata de eso también. Estás con 10 horas. Bueno, te quiero ver terminar el partido. Más de un tiempo y medio sin un hombre en la cancha. Importante como Mota. Número 5, como tiene que ser Darío Cardoso, que siempre necesitó un compañero en la mitad de la cancha para hacer un buen trabajo, para hacer un buen trabajo. Bueno, ahora veremos cómo se las arregla Darío, siendo
el número 5 de la franja. Te tomo. A mí dame un 5-0. Yo no quiero sufrir. Pero te tomo porque... No. Pero te tomo porque después de las llaves decisivas te podés encontrar con esta circunstancia, claro, y ya tenés un ejercicio, ¿no? Ya sabés más o menos cómo manejar los nervios, cómo pararte en el campo con una situación adversa como esta. Intentó Lazaneo, se le escurrió la pelota por la última línea, habrá saque de meta, será para Nacional, 1-0, gana la franja, gol de Tarrito. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. El centro arriba, intentó, corta Tarrito, no quiere espacios, va intentando Nacional ahora con uno más, intenta empatar el partido, Corbalán se enreda entre él mismo, mirá, no conectó nunca con Torres, por eso se pierde la pelota por un costado, está apurado Guaraní, debe serenarse un poquito más, Barinaga frena, pivotea para Clineau, un poco más cerrado al medio ahora, para la proyección de Millán, pero se equivoca, corta bien ahora Coronel, no va a llegar nunca. Corbalán, el lateral será por izquierda, será para la franja en 21,5. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Pivotea bien, sale con un caño elegante, Lazaneo, le cometen falta y tiro libre. Será para Guaraní al borde del área grande y esto será otra vez tiro libre para Barinaga. Lindo tiro libre tiene Guaraní, ¿eh? De esa posición, un poquito más adelante llegó la primera conquista. Es la chance que tendrá la franja para descansar con tranquilidad en este entretiempo, para el cual todavía faltan 20 y pico de minutos. Linda chance para que Guaraní tome aire en este partido que estaba tan tranquilo y que de repente se puso cuesta arriba. 22,5, 1-0 gana la franja y tiro libre a su favor y está el capitano Baniolo, el referente, el mejor de todos, va al centro, le pegó al arco, las manos, la embolsa muy bien Juan Mendoza, se queda con esa pelota y baja también Barinaga, a dar de una mano por izquierda, a ver, de 3 vías, ahora voló uno, cualquier cosa será pedido ahora por sanción. La pelota ahora para quién, para Yamil Casetano, offside, claramente. El árbitro no se percató, se pide, rebota la pelota en Barinaga y se va por un costado lateral, será para Nacional. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Abasto y Carnicería El Corral, siempre cerca. La pelota era interceptada por Domínguez, pidió falta, no le dio, el árbitro dice que no fue nada. Lateral ya lo hicieron rápido Melo, retrocede más para quién, para Campo. Ensancha ahora para Aquino, todo por derecha, ahora se vuelca la pelota para la proyección de Torres. Va a intentar de primera para Corbalán, rapidito Corbalán, le cierra Clineau, se cae Clineau, se revuelca Clineau, le comete falta y hay tiro libre para Nacional en 23. ¿Qué dice Ortolá? Gastón ahí abajo en zona de banco de juego. Bueno, ahora está muy activo el técnico del conjunto local, quiere que su equipo utilice las bandas, de esta manera pueda aprovechar justamente el jugador de menos que tiene el conjunto visitante. Por izquierda el capitán Melo, de primera para quién, para que vaya Albert, quiso otra vez con Melo, va a llegar a la última línea, le pone el cuerpo, bien, Domínguez pega en el jugador de la franja y se va por un costado, lateral, será para Nacional que pierde 1-0 en la noche fresca de Piraí. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Y Cataratas del Iguazú, una maravilla que te está esperando. Coronel ante Domínguez, salió limpio, le quedó para Melo por izquierda, se revuelca la pelota para quién, para Barúa, metió el centro al punto del penal, arriba bien, estaba atento Millán, le sobra finalmente a Corbalán, intercepta ahora la pelota a Lazaneo, da una mano en defensa, le quedó de contra para que vaya Domínguez, cambió de frente para Barinaga, si la domina bien puede ser el segundo, a ver qué va a hacer, se la abrió mucho la pelota, igual suscita el peligro, metió el centro, busca pie para Lazaneo, le pegó de primera, le rebota a Barinaga, estaba en offside, no, que siga, dice el árbitro, rechaza la pelota, le metió a la mitad de cancha para quién, para Cardoso, ensanchó por derecha para quién, para que Tarrito Pérez no se complique nunca, no se enredó, ganó igual la posesión, con la experiencia tiró arriba, la pinchó para que vaya Domínguez por derecha, a ver qué va a hacer por derecha, ataca Guaraní, quiere el segundo, va a meter el centro, le quedó para Tarrito Pérez, quiso dar pase sin tocarla para Barinaga, atento, estuvo bien Coronel para cortarla, en defensa no quiere problema, era Morales, la manda por un costado, Guaraní cuando se propone en velocidad puede ser letal, Emiliano. Bien por la franja, Tarrito fue hasta el corazón del área rival para intentar hacer algo raro, ¿no? Porque abrió las piernas y dejó pasar la pelota en vez de rematar. La pelota que acaban de despejar se perdió para siempre, comió un puma acá atrás nuestro. Está jugando bien Lazaneo fuera del área, Emiliano. Sí, fuera, tiene explosión, tiene velocidad Lazaneo, lo está demostrando, está activo.
No estuvo claro la definición recién el pase de Barinaga, pero está haciendo un buen partido afuera del área. El equipo lo necesita, este desgaste, porque está con uno menos. Recordemos que fue expulsado Pablo Mota. Pablo Mota fue expulsado. Territo Pérez, autor del gol. A los 16 minutos, Guaraní tiene 10 jugadores por la expulsión de Pablo Mota. Aquí se viene Cliniao, le cometen falta. Dura entrada sobre el volante izquierdo. Todo el banco de suplentes se levanta pidiendo tarjeta, Gastón, y así será, ¿no? Exacto, muchachos, amonestados el 4 conjunto local. Matías Torres, lo tiró Cliniao contra el banco de suplentes. 26 minutos, piden más y no le dan. Los jugadores de la franja piden una tarjeta casi naranja, pero bueno, será el tiro libre. Será para Guaraní por izquierda, 26, gana 1-0, gol de Territo. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. 26, gran saludo para toda la familia de cada integrante de Alto Vuelo, poniendo el pecho, bancando siempre, un lunes a la noche, y aquí estamos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, Gastón? Bueno, atentos muchachos, hay tumultos justamente nuevamente entre los dos amonestados que tienen los equipos. Los 10, Albert por un lado, Barinaga por el otro. La gente de Guaraní sigue reclamando porque fue muy duro el golpe que recibió Cliniao al caer contra el banco de suplentes y ahora lo están atendiendo en el campo de juego. Siempre picante estos partidos, Emiliano, no nos equivocamos, se pone lindo, Se me gustaría estar donde estaba Gastón, el tema es que ya quisiera ir. No, pará, tranqui, falta. 27, por las dudas, lejos nosotros. Hay tiro libre, ¿se repone Cliniao ya no? Gastón. Sí, ya está de pie, ya le dio el ok el médico del conjunto de Guaraní. Hay que ver si Encina lo permite quedarse en campo de juego. ¿Para cuánto tiene Doelo? Doelo, si Guaraní hoy consigue un resultado positivo, lo piensan ya para los playoffs. Perfecto, entonces la primera semana ya. ¿Eso playoff que es primera semana de diciembre, no? Sí, yo creo que sí. Algo en noviembre. Pues el otro día me decía el amigo Renzo que paran una semana, arman el fixture y después sí. Y comúnmente en este torneo donde siempre hay partidos pendientes, protestas y demás, se detiene. Barinaga con el centro cerrado, arriba el cabezazo, ¡en el palo! Era Cardoso, no, era Morales, el cabezazo abajo. La pelota fue subiendo, se le pegó en el travesaño. Otra vez la pelota parada de Barinaga, es casi letal, Emiliano. Y sí, no hay forma de contrarrestar el tiro libre. ¿Cómo haces? Te parás enfrente, tenés que dejarle la ventaja de la barrera, pero qué cerca la franja, Otra vez con esos tiros libres. ¿Te acordás de Piculichi? Bueno, así está tirando los centros hoy Cristian Barinaga. Le cuento al oyente que está pendido del ET4, que por ahí nos está mirando por YouTube, para que se haga una idea de cómo caen los centros. ¡Pum! Fuerte al área de Nacional. No digas, Piculichi, que se le cae una lágrima a Lolo. Aquí la pelota, de emoción, ¿no? Claro está. Aquí la pelota de Cardoso, le pega el árbitro, claramente lo detiene. Repondrá la franja en 28 y medio. 1-0 gana la franja, está con 10. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-132055. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Sí, lindo marco. La tribuna de enfrente, ahí te lo voy a mostrar porque tengo una cámara acá yo. Está repleta, tiene un buen marco nacional. Tenés cuenta que es lunes, 20 horas, que no hace calor, está fresquito, tampoco es que hace frío, pero bueno, buen marco para este conjunto de Puerto Piraí. Está todo el pueblo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a mirar Gran Hermano? No, venía a mirar la franja. 29. Nacional. Viene a mirar Nacional, que es la franja. No, viene a ver a Guaraní también. Y ver a Guaraní en el interior es muy valorable, te lo recalco. Yo sé que soy del interior. La pelota aquí para Cardoso, lo cede para Domínguez por derecha, pivoteó bien para Barinaga, limpió en realidad bien para Barinaga, busca pase para Cardoso, monopoliza el juego de la franja, ahora todo por derecha, otra vez Barinaga, toca tiki-taka Guaraní, ahora se equivocó Barinaga, se la regaló Yamil y va como vuelve el 10, mirá. Se va Yamil, a ver qué va a hacer Cáceres, el remate, se desvía en Barrientos, suscita el peligro, va para Coronel por derecha, a ver qué va a hacer, se frena, la pisa la masa, busca pase, se enredó solo, le va a quedar a Coronel, sacó remate, arriba, lejos del arco de Vázquez. Poco lo nombré a Vázquez en la noche de hoy, Emiliano. Sí, por ahora poco y nada del arquero, va a buscar la pelota, no hay pasapelotas, no veo, tiene que ir a buscar, hoy veía a Mendoza acá yendo atrás de su arco, ahora Vázquez también que se tiene que hacer cargo de la búsqueda, eso conspira contra el Nacional, pongan un par de pibes que pasen la pelota, todo más rápido. Somos de Alto Vuelo, estamos en LT4, en la 104.5, aquí estamos para toda la región, ¿no? Toda la región, llega a todos lados el LT4. Gran saludo para Mario Samaniego, también hincha de Boca, Mario. Le voy a preguntar, todavía no.
Por ahí Tuvimos la reunión todo. Por ahí le mandé al frente. Saludo para Mario también. 30 minutos, 1-0 gana la franja. Limpiaron ahora de izquierda hacia derecha. Ataca Nacional, tiene uno más. Recordemos expulsado Pablo Mota a los 16. Una agresión sobre Coronel, el árbitro no dudó, por eso le damos la derecha y Guaraní tiene uno menos, pero está ganando 1-0, gol de Territo Pérez a los 11 de la primera etapa. Somos de alto vuelo. Arriba Cliniau con la pelota, intentó la Saneo pegotearla, cierra bien Nacional. Está bien armado este equipo de Nacional, Emiliano, ¿eh? Y sí, está tranquilo, tiene un hombre más, sabe que Guaraní se va a cansar. En algún momento ese hombre que falta en la mitad de la cancha hará mella en el resto del físico de los compañeros, de los que dejó Mota abandonados aquí en el campo de juego. Qué irresponsabilidad, todavía no entiendo qué hizo Mota, tanta experiencia para pegar así enfrente de todos. Cómo se está poniendo el partido, está bravo. La pelota le va a sobrar al capitano y se va a ir mano a manos. Bien cerró, qué bien cerró Campos, se jugó la humanidad abajo porque se escapaba Barinaga y nunca tenés que darle hinchanguillo a Barinaga y falta, dice el árbitro de Cardoso en mitad de cancha, le reclama, le dice de todo, pero hay tiro libre, será para Nacional en 31, 1-0 gana la franja aquí en Piraí. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Vamos a llevar una Conseguí fruta tu terreno de en Adorno un lugar Hermanos. soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. Vamos a llevar una fruta a Arcos del Paraná, ¿te parece? Ah, bueno, listo. Hacemos el combo. Un fin de. Aquí la pelota la va limpiando, era Albert, intentó Barúa, no puede sobre la marca de Territo Pérez que le va a presionar ahora como puede, sale limpio ahora Barúa, limpiaron bien para Melo, todo por izquierda, juega Nacional, se juntan los bajitos, se viene bien Cardoso, tiempista, intentó un taco, falló Barinaga, igual le queda la pelota porque él es el dueño de la pelota de Cardoso, limpió bien para Brian Domínguez, todo por derecha, se viene Guaraní por el segundo, le limpiaron para Barinaga, por derecha metió el centro, el punto del penal, no estaba la Saneo, estaba lejos del punto del penal, Guaraní siempre por derecha complica, Emiliano. Por derecha complica, por izquierda pelea. Eso es lo que veo hasta ahora de este encuentro de la quinta fecha. Si está cerca de Gastón, se quieren agarrar a palos. Acá a la derecha, bueno, hay jugadas que pueden tocar, que pueden ir en profundidad. Pero bueno, el gol llegó desde la izquierda, así que tampoco son todas malas de aquel lado. ¿Qué quiere decir? ¿Que Gastón es rústico? ¿No? No sabes que nunca lo vi jugar a Gastón, al fútbol. Al básquet tampoco. Pero él dice que juega al básquet, no, sí, se juega, pero que él hace el trabajo sucio en el básquet. Sí, no sé. me dijeron eso, me contaron eso. Él quiere pelear nomás, me dijo Marila. Corbalán metió el centro, se la llevó puesta Cáceres con un taco, quiso una pirueta, la cubrió bien Vázquez, la pelota se escurre por la última línea, no le vamos a dar derecha réplica a Gastón, hay saque de arco, será para Guaraní, en 33 gana 1-0. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Arriba la pelota de Vázquez, buscándolo a Brian Domínguez, intercepta ante Melo, le va a sobrar ahora la pelota para quién, para Braure, no puede, rompe juego Coronel como puede, ensancha por izquierda para que se venga Melo, le rebota a Brian, incansable Brian, en él pega la pelota otra vez, se va por un costado, lateral, será para Nacional, pierde por 1-0 aquí, y después dependerá de muchos resultados para ver si clasifica, ¿no? En el próximo fin de semana que se cierra la primera fase y el Max se vienen los mano a mano, donde Guaraní buscará seguir siendo protagonista, pero la historia cambia, Emiliano. Zona grupo una cosa y el mano a mano es otra, ¿eh? Sí, ahora mano a mano, playoff, mata-mata, te levantás mal, te vas, te levantás bien, eliminás al candidato si te toca levantarte con el pie derecho. 34 de alto vuelo mundial. A partir del próximo fin de semana el equipo se reparte por todos lados. En Qatar, en Posadas, en el Clemente y detrás del Manto Sagrado, como siempre, estará siempre de alto vuelo. 34, tiro libre, frontal será para el equipo local que querrá en esta pelota parada poder igualar la historia y plantearlo en el segundo tiempo de otra manera, ¿no? Uno con uno más. Veremos a ver también el desgaste, es importante. Dialogan, hay una reunión allí entre tres jugadores para ver quién le pega, qué jugada ensayada. El equipo de Ortolá que va por el empate del centro será frontal arriba de Barúa. Vázquez la controla en 2 tiempos. Y casi se me sale el corazón por la boca. La controla bien el 1 de Guaraní. De 456-438. Abasto y carnicería El Corral, siempre cerca. Intentó Barinaga, le metió un sombrerito sin querer, pero corta bien ahora, estaba atento Campos. La devuelve Cliniau como puede, cabeza con el pecho Domínguez.
Anticipa Barúa, corta Morales, juego desprolijo ahora en esta parte del partido. Intentan jugar por abajo, pero exageran también con los rebotes. Va ahora Albert, amonestado en el equipo local. Corta bien la Saneo, jugando casi de 5 bis. La intercepta ahora del círculo central, limpió perfecto. Se proyectó Millán por izquierda, a ver qué va a hacer. Va a meter el centro, no se enreda, se frena ahora. Buscó bien el pase, le cometen falta. El árbitro dice que no fue nada. Por eso el rechazo le quedó para Cáceres. Bien Morales, para mí fue falta, Emiliano, ¿eh? Sí, para mí también. Lo bajó. ¿Y ahora? Se equivocó Cardoso, le quedó para Barúa. Otra vez Cardoso se redime en su error. La intercepta ahora, quiere bajarla, pero no fue con categoría. Por eso la recupera del círculo central el equipo de Nacional. Resetea el juego Coronel, la devuelve con su arquero. En 36 del primer tiempo sigue ganando Guaraní 1-0, gol del Tarrito. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Ya te puedo avisar que Cardoso no termina el partido si sigue corriendo así, como un loco. Anda de lado a lado, no pudo bajar la pelota, fue a correr, no pudo bajarla bien de nuevo. También fue a correr, se va a cansar y mucho el 5 de la franja. En un ratito repasamos los relevos que tendrá también en Ortolá y el polaco Marzug en el banco de suplentes. 36,5. Ahora sí, Gastón, que tiene Ortolá como variante en el banco de suplentes. Lo tiene a Lucas Martins, a Leonel Sosa, a Nahuel González, Diego López, Jonathan González, Matías Urdapideta y Denis Maidana. La pelota ahora para Yamil Cáceres, fue fuerte, la limpió Tarrito Pérez, se juega la humanidad, igual evita lateral, bien Tarrito. Le quedó para Domínguez de mitad de cancha, limpiaron para Cardoso, monopoliza el juego de la franja, el árbitro ¿qué dice? Claro, se revolcó Tarrito Pérez, ¿no? ¿Sí? Claro, el árbitro fue muy bien, porque Yamil Cáceres fue muy fuerte con Tarrito Pérez en el inicio de la jugada, exigió a Tarrito que evitó lateral, pero bueno, después chocó contra el tejido, ahora ya está bien, el árbitro dice... Se va a reanudar el juego con un pique en 37. Sigue ganando la franja 1-0. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Después de acá, una pausita en Pinot Vino para la excelencia. Aquí se equivoca, la bajó como yo, Aquino, por eso se fue por un costado. Lateral será para la franja que tiene estos suplentes, Gastón. Eduardo Flores, Quique Vidalba, Emanuel Báez, Lautaro de la Cruz, Manuel Roa, Daniel Abelo y Alan Almirón. Muchachos, pensando en el segundo tiempo, alguna variante del mediocampo, si uno observa, lo tiene a Roa, de la Cruz y Báez. Son quizás jugadores más ofensivos. Yo no descartaría un Quique Vidalba como volante central. Yo estoy mirando el banco, lo estoy filmando acá para la transmisión de alto vuelo, no hay nadie en el banco. ¿Se fueron? Allá están moviéndose, moviendo precompetitivos. ¿Querés que te preste el anteojo? Sí, por favor. Avisar, pasa, estoy acá en otras cosas también. ¿Trajiste empanadas? Ahí están. No sé si quedaron. La pelota será de Nacional ahora por derecha, va Corbalán, pasa a mitad de cancha, le presiona a Saneo a medias, le sobra bien ahora para Yamil Cáceres, corta bien Millán a medias, otra vez para Cáceres, metió el centro para Braure, corta el árbitro que cobró. Infracción sin mano. Finalmente inclinable, dice no, me pegó en el pecho. Pero el tiro libre lo marca el árbitro. Es situación complicada para la franja, Emiliano. Situación de riesgo porque se viene un lindo centro del corazón del área también. Veremos cómo la resuelve Nacional esta situación desde la derecha con varios lungos que van a esperar en el área franjeada. Veo a Aquino, el 2, alto él. Veo el 7 también, que puede ser protagonista. Así que bueno, vamos a ver cómo defiende también Guaraní. Gastón, ¿quién le va a ejecutar ese centro de la derecha? Porque vos que estás más cerca, por ahí si me podés marcar, no lo veo acá. Y es el número 8, Corbalán. Corbalán con esa pelota parada, veremos a ver si le entra cerrado o abierto. Pasó de largo Corbalán, el centro se va cerrando el segundo palo. El cabezazo defectuoso era finalmente del número 6 Campos. El árbitro dice que se desvía en Morales y habrá tiro de esquina, será para Nacional, oreja izquierda. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. 39, oreja izquierda del ataque de Nacional, será el primer tiro de esquina para el equipo local. De pelota parada, quiere empatar, metió el centro, el segundo palo arriba, Melo la bajó en el punto del penal, estaba bien atento Tarrito Pérez, no quiere complicaciones, la manda por un costado, se fue ahora al lateral, lo va a hacer Melo allí por derecha, se apuró para Corbalán, lo va a cubrir ahora Millán como puede, Millán le pega en el lateral izquierdo de la franja, dice el árbitro, por eso habrá nuevo tiro de esquina, será para el equipo local. Así
Corbalán con esa pelota parada. También se acerca Barúa, el zurdo. Seguramente será Corbalán. No, jugó cortita rápidamente. A ver para Torres. Va a meter el centro. Metió el centro bombeado arriba. Bach, que en un tiempo se queda en el tercer piso. Se queda con esa pelota y sale jugando rápido. Va para Territo Pérez, muy exigido. Mala salida de Bach, que se lamenta. La pelota por un costado. Cerrar reposición del equipo de local. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. La pelota para Coronel en el círculo central. Intenta presionarlo Cardoso. Ensancharon todo para Corbalán. Allí por derecha se enredó ante la presión de Clinón. Igual lo va a encarar. La pisa la masa de un lado hacia el otro. Va a llegar a la última línea. Bien Cliniao, atento, firme. Pega en el volante de la franja y se va por un costado. Ya lo hicieron en el lateral. Le va quedando ahora para Corbalán, que le gusta enganchar de aquí para allá. Tiki taca. No hace nada. Se enreda solo. La pelota ahora parece Emiliano en la play. La pelota para Coronel. Otra vez para que se venga Coronel. Metió el centro. Rebota y pega finalmente Cliniao. Hay nuevo lateral, será para Nacional en ofensiva. 41, Coronel con esa pelota al vacío para nadie, va Domínguez, no quiere problema, la despeja a media altura, interceptó Cardoso como puede, le va a presionar a Torres con falta, el árbitro dice que siga, se resetea el juego. Era el número 4 Matías Torres para su arquero, le revienta, no quiere problemas, le sobra para Coronel, ensancharon para el Corbalán y viene Nacional una vez más. Si viene el equipo de Piraí que le está jugando con uno más a Guaraní y predomina el juego ahora Nacional, Emiliano, Sí, es protagonista del conjunto local, está para eso también, tiene un nombre más, tiene todas las circunstancias habidas y por haber para ser protagonista de este partido y lo está haciendo. Braure para habilitado, le quedó para Samir Cáceres, golazo. ¡Gol de Nacional de Puerto Piraí a los 42 minutos! La pivoteó Braure, la peinó, le dejaron solito y solo a Yamil Cáceres. Tuvo todo el tiempo del mundo para encararle y romperle el arco a Guillermo Vázquez. A los 42 minutos, Yamil Cáceres en Puerto Piraí marca que Nacional y Guaraní empatan 1-1 en 42. Lo estábamos diciendo, ¿no? Este ímpetu que mostraba Nacional para hacerse protagonista del partido, esta forma que tenía de llevar adelante el encuentro, de saber que con un hombre más y con aquel hierro, Pablo querido, de Mota, de quedarse con un hombre menos, le iba a quedar alguna. El golazo, el fierrazo que sacó Yamil, da cuenta de por qué lo esperaron y por qué lo pusieron. Qué jugador, Guaraní, ¿sabés que buscó este delantero en la pretemporada? No sé por qué no lo trajeron, pero golazo en serio porque le rompió el arco a Vázquez con un fierrazo decidido. Acá estoy para empatar el partido y así lo hizo. Golazo en serio de Nacional porque la jugada se gestó por derecha. El centro fue al centro del área. El cabezazo preciso para que Yamil quede solo frente a Vázquez. No dudó un segundo. Esperó simplemente que la pelota le baje. ¡Pum! Y el 1-1. 1-1 en 43, lo comenta Emiliano Andreoli por De Alto Vuelo y LT4, la 104.5, 1-1 la historia y se complica. Explotó el banco local, Gastón. Sí, por supuesto, muchos festejos en el banco de Nacional, mientras que en el banco Guaraní Antonio Franco cayó como un baldazo agua fría. Estaban conformes como lo estaba aguantando Guaraní Antonio Franco, el objetivo era llegar con la ventaja al entretiempo, pero bueno, llegó este gol de Nacional. La inferioridad numérica hace que este resultado sea justo, Emiliano, porque sí, lo estaba mereciendo Nacional sin ser muy profundo. Sí, lo estaba mereciendo porque estaba siendo protagonista en la mitad de la cancha, atacaba por derecha, atacaba por izquierda, buscaba pases en profundidad, Yamil Cáceres siempre predispuesto a tener la pelota y en algún momento iba a llegar. No te puede salir gratis jugar con un hombre menos más de un tiempo, Julio, eso no existe en el fútbol, por más de que el rival tenga menos nombre, lo que quieras, no te puede salir gratis tener un hombre menos. Casi quedó muy mal parado Guaraní, cortó Millán, igual el centro, el segundo palo arriba, anticipa bien Vázquez, se queda con esa pelota. Gran saludo para mi amigo Emma Leone, que también desde Iguazú, sintonizando la transmisión de Alto Vuelo a través del canal de YouTube de Alto Vuelo. Se va quedando Vázquez con esa pelota, 44, parte final del primer tiempo, 1-1 la historia, lo empató recién con un fierrazo Yamil Cáceres para que Nacional esté empatando 1-1. Gastón, te hago una pregunta, ¿Polo Cleveland está caminando sin muletas, sin nada? ¿Cómo hace?
Sí, ya dejó atrás esa bota de yeso que tenía, también dejó atrás las muletas. Recordemos que se está recuperando el profe Guaraní Antonio Franco de una lesión que tuvo en uno de sus pies, pero está evolucionando favorablemente. ¿Pero se rompió el tendón o no? Sí, se había cortado el tendón. Milagroso. Récord. La pelota para Cáceres, se enredó, cortó bien Morales, ahora para mí está en offside. No está atento el primer asistente. La segunda que se come de offside de Yamil Cáceres, que está aprovechando. En el gol no, en la jugada mucho anterior que no había cobrado un offside clarito. Ahora de vuelta. Arriba la pelota va Braure, le ganó la posición a Barrientos, a media, le pone el cuerpo bien al central de la franja. La atrapa bien, la atenazó bien Vázquez, se queda con esa pelota en 45 y medio. Y se termina la primera etapa. Aquí en Puerto Piraí, el árbitro correntino Federico Encinas dice: no hay más tiempo, se terminó la primera etapa. Nacional y Guaraní empatan 1-1. Terminó el primer tiempo. Bien, 1-1. La historia lo abrió la cuenta Tarrito Pérez, las 11. Expulsado Pablo Mota. A los 16, Guaraní con uno menos. Aguantó como pudo hasta que apareció Yamil Cáceres para que a los 42 ponga el empate transitorio 1-1 al final del primer tiempo. Nosotros nos vamos a una pausa y en un ratito venimos con el análisis en la voz de Emiliano Andreoli por De Alto Vuelo y LT4 de este empate provisorio entre Nacional y Guaraní. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos a tu cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247.
Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas. Lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB. Productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764 668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Uniformes Pisani, la única empresa que te entrega el equipo completo en 10 días y con impresionantes promociones. Fútbol, rugby, tenis, hockey, vóley, como de alto vuelo. Uniformes Pisani te viste para todos los deportes. Decí que vas de parte de Alto Vuelo y entérate. Uniformes Pisani, en Barrufaldi, casi Uruguay. Teléfono 3764-132055. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en plena selva misionera. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos.
Bien, estamos en el entretiempo aquí en Puerto Piraí, en el Estadio Municipal. Estamos en el descanso en este empate parcial entre Nacional y Guaraní Antonio Franco en el marco de la quinta fecha del torneo federal amateur. Somos de alto vuelo, estamos en LT4 palpitando este entretiempo 1-1 y Emiliano Androli, en la voz de Emiliano Androli aquí por de alto vuelo, nos comenta por qué Nacional y Guaraní están empatando 1-1. Bueno, porque la verdad es que fue un primer tiempo de lo mejor que vi en el torneo, en lo que va. Vi 2 partidos, tampoco es que vi mucho, porque Guaraní jugó 2 partidos y porque nosotros seguimos la campaña en la franja. Después he seguido algunas alternativas de otros partidos, pero la verdad es que esto es de lo mejor que hemos visto en los 180, poco más, que hemos cubierto, si querés, para la temporada de la franja. ¿Qué pasó en estos primeros 45 minutos? De todo, desde un predominio en primera instancia de Nacional por ímpetu, por búsqueda y demás, hasta la arremetida del 10 de Barinaga, que avisó con un tiro que se desvió, que estaba Guaraní cerca del primer tanto. Lo demostró 1, 2, 3 veces con centro de la derecha. Guaraní no lograba conectar porque faltaba un pequeño detalle en el cabezazo, hasta que cuando el centro llegó desde la izquierda, ahí sí estuvo Tarrito Pérez para quedarse con esa conquista. Es clave lo que estamos viendo ahora, ese remate de Pablo Mota que se fue recién de la transmisión de alto vuelo. Ahí estuvo la clave, me avisa el amigo Gonza, nuestro community manager, porque después de esa jugada pasó lo que no tiene que pasar. Pero bueno, si vamos cronológicamente hablando, Guaraní sacó ventajas desde ese centro desde la izquierda de Barinaga, que cayó como una bomba en el área de Nacional. Mendoza siguió largo, también su defensa, y el que llegó con lo justo para meterse por el segundo palo fue Tarrito Pérez. Gol de Guaraní y algo de tranquilidad. La franja que encontró la ventaja y descansó con la pelota, porque seguía manejando, seguía haciendo la U en el campo de juego, yendo de un lado hacia otro. Nacional de a poco se fue poblando en esa mitad de cancha, fue encontrando a Yamil Cáceres, ese 9 que Guaraní, que Nacional, digo bien, esperó hasta último momento para ponerlo en cancha y después lo encontró. Pero antes, y vuelvo a cómo fueron las cosas minuto a minuto, bueno, pasó lo de Pablo Mota. Inentendible lo que hizo uno de los jugadores más experimentados que tiene Guaraní. Está en Guaraní justamente por la experiencia que tiene. No se entiende qué hizo el número 8 de la franja, que pegó un codazo, que pegó una piña, que vaya uno a saber qué pasó, porque fue tan inesperado que ni siquiera la cámara de alto vuelo terminó de tomar esa imagen. No sabemos bien qué pasó, pero sí sabemos que el árbitro correntino no dudó. No le importó ni que fuese Pablo Mota, ni que fuese el 8, ni que fuese Guaraní, ni que fuese el visitante. Roja y al vestuario, y por algo hizo lo que hizo el árbitro de este encuentro. Mota protestó, por supuesto, pero después se dio cuenta de que meó fuera del tarro, que se equivocó y que dejó a su equipo con 10 jugadores cuando recién iban 17 minutos de partido. Una irresponsabilidad gigante la de Mota, que bueno, dejó entonces con un hombre menos a un Guaraní que lo extrañó desde el momento en que dejó el campo de juego. A partir de ahí, Nacional fue el protagonista. Y Yamil Cáceres fue el encargado de al minuto 41 poner la igualdad que ya merecía Nacional, porque estaba con un hombre más y porque sí estaba siendo protagonista de este encuentro. Le pegó con un ferrazo el 9, como los que saben. Esperó que la pelota le caiga y la llenó de gol, con un derechazo que no encontró obstáculo hasta meterse en el arco de Vázquez, tocar esa red y poner el 1-1. ¿Justo? Sí, porque Guaraní fue una cosa hasta que se quedó con 10 hombres. Una vez que la circunstancia del partido lo dejó con un hombre menos, se cayó ese castillo de naipes llamado Guaraní. Faltan 45 minutos. Guaraní se tendrá que reinventar en este complemento aquí en Puerto Piraí. Noche de lunes, noche con ya 59 minutos de las 20, ya vamos a arrancar seguramente 21 y pico, vamos a llegar tarde a casa hoy, espere familia, pero Guaraní tendrá que, como dije, reinventarse para sacar jugo a esta piedra aquí en Puerto Piraí. El comentario de este empate parcial entre Nacional y Guaraní Antonio Franco, 1-1 al término del primer tiempo, en la voz de Emiliano Androli para de alto vuelo a través del canal de YouTube y también de LT4, la 104.5. Aquí ya está todo listo, señores. Moverá la franja por los segundos 45 minutos. Gastón, ¿alguna modificación en Nacional? No, los mismos 11 en el conjunto local. ¿Y en la franja?
Los mismos 10 jugadores, porque recordemos que se fue expulsado Pablo Mota en el primer tiempo. Cronómetro en cero de alto vuelo. Pitará el Correntino Encinas. Se moverá y se jugará los últimos 45 minutos aquí en Puerto Pereí. Ya noche fresca aquí en el Estadio Municipal de esta ciudad. Moverá Barinaga, moverá el capitano. 1-1 la historia. Veremos si Guaraní puede clasificar esta noche. Pitó Encinas. Ya juegan los segundos 45 minutos. Nacional 1, Guaraní 1. Arranca el segundo tiempo. El resto físico será importante en este escenario, en este territorio. 1-1 la historia. Lateral lo va a hacer rápidamente Melo. Buscó velocidad, buscó altura, no pudo. Cortó Cardoso, metió un caño, no prosperó. Otra vez Melo. Revienta la pelota por un costado. No, para la última línea. Por eso la controla muy bien el arquero Vázquez. Primeros instantes de este complemento. Mandó a todo el banco de suplentes de Guaraní a calentar Marzuk, ¿no, Gastón? Sí, mandó a todas las variantes que tiene el técnico franqueado a moverse. En un ratito repasamos uno y otro lado, banco de suplentes y alternativas. A Morales, va a reventarla, no quiere problemas, va para el campo rival. Intenta la ceneo, no offside, volvía. El árbitro dice que no fue nada, por eso Campos la revienta ahora para campo de Guaraní. Intercepta a Cardoso, la domina, ahora Clinao metió un sombrerito, viva el fútbol. Después perdió la pelota y con falta, sí señor, el árbitro da libre ventaja. Ahora no, retrocede. Metió un lindo sombrerito Clinao, después se pasó de rosca sobre el número 8 Corbalán, por eso el tiro libre del círculo central será para Nacional. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos 3764-279313. Regular físico y ser inteligente Guaraní en este segundo 45 minutos, Emiliano. Sí, ser inteligente, y acá veo la patada de Quiñao y sí, bien cobrada por el árbitro Encinas. Pensé que Nacional empezaba a buscar que Guaraní se quede con 9 jugadores, pero no, si te pega una patada te vas a tirar al piso, ¿qué va a hacer? Tendrá que administrar el ímpetu Guaraní también, ahí qué raro decirlo, ¿no? Qué raro decir bajar un cambio franja cuando necesitamos que vaya en quinta a fondo, pero no, por ahí con un hombre menos, por ahí en esa desventaja habrá que saber cuidar las piernas para ser inteligente jugando con un hombre menos. Saludo para Gaby de la Cruz, el papá de Lautaro, que está en el banco de suplentes, que lo manda un saludo aquí, su amigo Kornoski, compartieron campo de juego allá y T, no vamos a decir que están tan viejitos, pero bueno, ahí, en las épocas anteriores. 2 minutos de juego, círculo central, tiro libre para Nacional, somos de alto vuelo para todo el mundo aquí a través del canal de YouTube de Alto Vuelo, el centro frontal arriba, corta como puede. Era finalmente Barrientos, le sobraba la Saneo, se pone la pilcha de enganche, se frena entre dos, bien limpió, perfecto, limpio ahora. A ver qué va a hacer, pone pase en profundidad, ¿para quién? Para nadie, se la robaron. Era Coronel que se jugó la vida, el árbitro dice que fue infracción. Era de Braure la infracción, le tomaba la camiseta y hay tiro libre del círculo central. Se engolosinó el número 9, Emiliano. Sí, porque tranquilamente podía sacarse el primer hombre encima, pum, de 3 dedos al fondo, porque Barinaga estaba solo. Ya el 4 lo había dejado libre, tenía territorio para hacer de las suyas Barinaga, el 9 miró para otro lado. Esta es el arma letal de Guaraní, casi de las pocas. El centro ahora de Barinaga, muy pasado. No fue nadie, el segundo palo. Ahí, mirá cómo se reprochan entre Lazaneo y Morales. ¿Era vos, era yo? Bueno, no fue nadie. Por eso habrá saque de meta, será para Nacional. Abasto y carnicería El Corral, siempre cerca. Claro. ¿Quiénes son los suplentes de Nacional? Los relevos de Ortolá para este segundo tiempo, Gastón. Lucas Martins, Leonel Sosa, Nahuel González, Diego López, Jonathan González, Matías Urdapilleta y Denis Maidana. El vasco Urdapilleta también en el banco, histórico jugador del equipo de Nacional. Arriba la pelota buscándolo Cardoso, la agarró mordida, por eso se fue, se escurrió la pelota por un costado. Lateral lo va a hacer Corbalán o lo deja para Torres. Lo dejó finalmente para el lateral derecho, amonestado, por cierto. ¿Quiénes son los amonestados en el equipo local, Gastón? Matías Torres, número 4, y el 10, Fabricio Albert. Aquí la pelota para Braure, picó y se fue la pelota por un costado. Las variantes que tiene Marzuk para este complemento, Gastón. Eduardo Flores, Quique Vidalba, Emma Báez, Lautaro de la Cruz, Manuel Roa, Daniel Abelo y Alan Almirón. 4 minutos, la pelota arriba, la rechaza Corbalán, muy adelantado en el campo del equipo local, va a buscar y quiere ser protagonista, al centro arriba, no llegó nunca Cáceres, que ahora está rengueando un poquito, mirá cómo renguea, mirá. Ahí está trotando, pero hizo un pique y se frenó claramente. Se queda Vázquez con la pelota. ¿Quién está amonestado en el equipo de Marzuk, Gastón? Solamente el número 10, Cristian Barinaga. Recordemos que Pablo Mota vio la tarjeta roja en la primera parte. Con falta de Brian Domínguez en ofensiva. Hay
tiro libre desde el fondo será para Nacional en casi 5 del segundo tiempo. 1-1 la historia en Piraí. Cataratas del Iguazú, una maravilla que te está esperando. Casi 5, decíamos, de este segundo tiempo, 1-1 la historia. Y con este resultado, Emiliano, ¿no clasifica ninguno de los dos? Bueno, en realidad hasta los dos podrían clasificar. 7 puntos, a la espera, bueno, de lo que va a pasar en la última fecha. Pero ser segundo con 7 puntos me parece puede ser una buena alternativa. Fíjate que la picada puede ser primero con 7 o segundo también con 7. Porque ya no va a sumar más porque terminó su primera fase el conjunto del oeste después del empate de ayer frente a Timbo. La pelota le va quedando para Barrientos, no quiere problemas porque le presiona a Yamil Cáceres, la manda por un costado el defensor central de Guaraní, por eso el lateral será para Nacional en ofensiva. Somos de alto vuelo, somos LT4, la 104.5 para toda la región, siempre junto al manto sagrado, nuestra nueva casa. 5 minutos y medio, 1-1 la historia, abrió Tarrito Pérez la cuenta para la franja, lo empató en el final del primer tiempo Yamil Cáceres, por eso 1-1 la cifra. Aquí la pelota la va sobrando por la izquierda del centro, arriba el cabezazo de Braune, exigido no, la pelota picó y se fue fuera. Hay saque de arco para la franja, ¿quién pide ahí? Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Che, pero estamos en mayo, ¿qué estamos? ¿En otoño? Qué raro esto, ¿eh? Qué loco este noviembre. No entiendo nada, la borizada toda gripada, no se entiende nada. Ay. Lateral para Guaraní en ofensiva, que empata 1-1, que el próximo fin de cerrar el local su participación en la primera fase. Después vendrá seguramente los mata-mata y veremos, siempre por de alto vuelo. La pelota para Barinaga, intentó con Millán, rebotó en el taco del lateral izquierdo de la franja. La pelota se va por un costado, será el lateral para Nacional en 6, casi 7 del complemento 1-1. Una pregunta rústica, Julio. A ver, tu característica, ¿no? Claro, por eso. Yo no me acuerdo una patada a Yamil Cáceres. A Yamil. ¿Vos? No, y eso que llegaba con lo justo, dijiste, ¿no? Por eso, o sea, tenés que estudiar a cómo llega el rival. Bueno, a ver, ¿cómo está el 9? Tac, le tocás ahí en donde le duele. Lo investigás, averiguás, sacás un dato. Medio verde, ¿no? ¿No sabe eso el banco, el cuerpo técnico, Gastón, de Guaraní? Sí, estaban al tanto que el delantero del conjunto nacional de Piraí estaba con lo justo, pero bueno, evidentemente no hubo no es la forma. Y está perfecto, claro. Y está perfecto que así sea. Bueno, juguemos limpio. Pues si te vas a jugar la clasificación, qué sé yo, investigar al rival, sabés por dónde tenés que marcarle. Si lo ve a la derecha, quizás te enganche para la izquierda. Qué sé yo, eso me parece que no estudió. Arriba el centro, cortó Morales como pudo, le sobra Corbalán, le comete falta Clineado, dice el árbitro que no, que siga, fuerte Clineado, le sobró para Torres, más atrás, el centro frontal allí para que vaya Braure, arriba, se queda Vázquez con la pelota, la atrapa, la tenaza, viene arriba y sale del fondo en casi 8 del segundo tiempo. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani, 3764-132055. Guaraní que en el primer partido le ganó a Nacional, en el segundo a Bicop. Primero 2-0, después 2-1 respectivamente y ahora 1-1 parcialmente aquí en Piraí. La pelota le va sobrando para Cliniac por izquierda, la frena, la aguanta sobre la línea, a ver qué va a hacer. Revienta juego, era Corbalán. Pega en el volante de Nacional y se va por un costado. Lateral será para Guaraní que quiere, por más que tenga un nombre menos, desnivelar desde su jerarquía, desde su institución. Guaraní quiere ganar aquí y ya clasificar una fecha antes en 8:30, 1-1 la historia por ahora y lateral será de Millán, que lloverá como un centro, veremos, no, jugó cortita con Lazaneo, pero anticipa Corbalán, la cubre ahora Lazaneo, a ver qué va a hacer, va a buscar el córner, no, le cierran entre 3, igual ahora sí pegan Coronel y se va el tiro de esquina, oreja izquierda, será para la franja. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Yo le voy a mandar un WhatsApp de vuelta a Mendoza para que entienda lo que va a pasar en este tiro de esquina. 9 minutos, tiro de esquina cerrado será para el capitano. Alzó las manos, metió el centro cerrado muy fuerte. Apretó toda la barra, apretó el cuadrado muy fuerte. Por eso ahora saque simplemente para Nacional, saque de arco. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Casi 9:30 ya del complemento. ¿Y por ahora qué, Emiliano?
Por ahora, la verdad es que no mucho en este segundo tiempo. Las chances fueron olvidadas, claras todavía no hubo en este complemento. Se están estudiando después de una primera parte en la cual pasó de todo. Estamos quizás muy exigentes por eso, pero en este complemento todavía no hay nadie que haya desnivelado, salvo esa arremetida de Lazaneo que no descargó a tiempo. Recién la contuvo ahí para ganar el córner, pero poco y nada todavía de este complemento. ¿Amonestados en Guaraní, Gastón? En cancha solamente Cristian Barinaga. Bueno, aquí la pelota le va sobrando a Millán, la cubre. ¿Se vendrá una variante en cualquier momento? ¿Qué dice Marzuca allí en el banco? Bueno, por el momento no, toma agua, piensa, habla con Ariel Vaca, pero por el momento solamente estaban calentando los jugadores. Lateral será de Millán, conecta con el capitano, busca pase, pega la mano al árbitro, dice que no fue nada, por eso la mantiene Corbalán en poder, la pone el pase vacío para Yamil, Cáceres la presiona a Barriento, no quiere complicaciones, el segundo marcador central de la franja, la manda por un costado, lateral será para Nacional que presiona en 10 y medio del complemento 1-1. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Con falta en ataque, dice el árbitro de Albert, por eso el tiro libre desde el fondo será para Guaraní. ¿Y quién en el banco suplente, Emiliano? ¿Qué te gustaría? ¿Qué necesita Guaraní en este complemento? Bueno, depende de cómo de cómo sigan estos siguientes minutos. Estamos en 10, yo hasta el 15 me tomo para esperar el cambio, para pensarlo. Pero depende, yo me imaginaba en el complemento que Nacional iba a remeter contra Guaraní y que de entrada tendría que entrar Quique Villalba. Pero bueno, eso no está pasando, así que yo te doy 5 o 10 minutos y venga Gato, no que le expulsaron, el otro, el que hace goles. Almirón, dice Emiliano, arriba la pelota al centro, será para que la aguante Lazaneo, quiso pivotearla con el capitán, metió sombrerito, no le dan, le traban, le lucha, pegó finalmente y ganó un lateral Lazaneo. Será reposición manual para el equipo de la franja que se toma los minutos. Claro, tiene uno menos, expulsado el Gato Mota. Ya lo hicieron el lateral, quedó para Millán, a ver qué va a hacer, va a enganchar, va a meter el centro de derecha, no, se enredó ahora en su enganche. Por eso se va por un costado y ahora la reposición será para Nacional en defensa. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Lateral lo va a hacer Torres con ese saque manual desde la derecha. Intentó ahora con, justamente, no puede, era el número 8 Corbalán, la revienta Coronel, no quiere problemas, le va sobrando para Barrientos, este también le va a reventar, se va a dormir, le robaron la pelota, se la chorearon, se viene Braura a ver qué va a hacer sobre la línea, metió un taco improvisado, rebotó en Barrientos, con muchas dudas Barrientos, Emiliano. Sí, la verdad que si era para sacarla de una, dio tantas vueltas que regaló un lateral. Y ese saque manual será para el equipo local, en ofensiva, en 12 y medio, 1-1 la historia, somos de alto vuelo, estamos por el ET4, la 104.5, aquí la va a dominar Coronel, limpia para Torres, este sí para Coronel, ahora que intentó con Albert, no va a llegar nunca, era el número 8 Corbalán, le presiona sobre Millán, se complicó Millán, le pegó y rebotó a Cardoso, la revienta al número 5, no quiere problemas, la pelota pica y se va por un costado, ahora lateral para el equipo de Guaraní o de Nacional, a ver, me apuntó, pero el número 6, Campos, casi lo revienta la cabeza, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, monstruo? Ese cabeceo la pelota. No, ahí le va a decir al 2. Ahora la acierto yo, en la próxima la acierto Emiliano. Después hablamos. 13 minutos, lateral, será para Nacional en mitad de cancha. Y se vendrá una modificación, Gastón, en el equipo local, ¿eh? Sí, cuando lo autorice el árbitro se viene la primera variante. Bueno, ahora lo pasamos en limpio. Lo autorizó el árbitro, ¿eh? A ver, vamos a ver si... ¿Lo presentamos? Dale. Ingresa con la camiseta número 17, atentos a este, Matías Urda Pideta, y se retiró con la 10 y amonestado Fabricio Albert. Se fue entonces el número 10 con... ¿Qué camiseta entró Urda Pilleta? 17. Perfecto, 13 minutos, atento a este rapidito, ya estuvo Nacional en temporadas anteriores. Se viene bien enganchando, perfecto, Melo metió un pase entre líneas, corta Morales, atento. Le sobra Torres de primera, otra vez para Morales. La de Vuelve ahora, a ver si puede llegar Domínguez exigido, le va a pegar justamente a Campos, limpia bien ahora por izquierda. Se viene a toda velocidad Barúa, conectó de primera con Cáceres, hizo una pirueta, le salió mal, retrocede y gana bien ahora Domínguez. Resetea con su arquero Vázquez, la revienta para campo rival, Lazaneo de pecho, limpió perfecto para Brian Domínguez y picó en velocidad, se organiza bien en defensa Nacional, igual va a meter el centro, Brian Domínguez intentó un centro, le pegó muy defectuoso, por eso ahora simplemente saque desde el arco, será para Nacional en 14 y medio, 1-1 la historia en Piraí. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313.
Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. No participó mucho Albert, el que se fue reemplazado, Emiliano. No, amarilla en el primer tiempo y después poco y nada. Parece que el fútbol de Nacional pasa por otro lado y no por el 10. Aquí intenta Coronel en la altura, el chiquitito igual la gana de cabeza, la limpió erróneamente, por eso Tarrito Pérez sin que lo presionen la revienta del círculo central. La pelota le va a dominar, ahora escrineado con dificultad, no, limpió perfecto, bien. Se proyecta por izquierda Millán, pivotearon con Marinada, otra vez para Clineado, toca bien Guaraní, esto le gusta, si viene Cardoso, ensanchó por derecha, la proyección será de Tarrito Pérez, autor del único gol de la franja, conectaron ahora para Barinaga, se equivocó Tarrito, por eso Braure limpió ahora con Coronel, era Urdapilleta, va al Vasco, la erró el pase justamente Corbalán, le queda el dominio ahora a quien a Millán quiso meter una pirueta, ni taco ni salsa, 15 lateral será para Nacional. Abasto y carnicería El Corral, siempre cerca. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. La pelota de Cardoso le pega en la espalda al árbitro. El árbitro da ley de ventaja. Dice que siga porque la recuperó igual Guaraní con la Saneo. Traba, lucha, gana, limpió perfecto. Va Tarrito ahora de primera para que vaya con Domínguez. Le pone bien el cuerpo Campos. Se gana la pelota. Se apura mucho Tarrito Pérez. ¿Es la alternativa o está impreciso, Emiliano, el Tarrito? Bueno, está bien. Tiene que intentarlo. Por ahí, sí, con alguna imprecisión, producto del énfasis que le pone. Pero bueno, ya le va a salir a la franja. Tiene que seguir intentando. Lo está haciendo con un hombre menos. No es poca cosa. Domínguez con el centro, el punto del penal. Intentó Marinaga, le sobró para la Saneo. Anticipa bien Campos. La primera de Guaraní en el segundo tiempo. Intentó con verticalidad, pero no pudo. Ahora se complica Morales. Limpió para Millán. Le va a robar como puede. Corolán se cae, se deja escurrir la pelota. Intentó Urdapilleta. Se pierde por un costado. El lateral será de la franja. La primera que se escapó Domínguez. Casi apareció el 10 de Emiliano. Sí, y había que intentarlo por derecha. Con Tarrito por un lado. Cerca Brian. El centro que llegó, Barinaga que lo esperó, no llegó a destino, estuvo cerca Guaraní, le faltó el remate, el espacio para el remate. Dura entrada de Coronel sobre Millán finalmente, por eso el tiro libre será pegado a la línea, muy cercano a donde estamos ubicados con el equipo de alto vuelo. Ahora tiro libre para la franja, lloverá al área, va el capitano a los 17, 1-1 la historia, jugó cortita, sorprendió, le quedó para Cliniao, a ver qué va a hacer el número zurdo, el número 11 va a meter el centro, segundo palo, va Tarrito Pérez, la bajó con dificultad, le quedó a Domínguez, subsiste el peligro, intenta Guaraní, taco para Tarrito Pérez, se enganchó, ahora va a meter el centro, trabó, perdió, luchó y después no puede, pero regala Nacional, es el momento de Guaraní, ahora, puede ser el momento, lo dice Emiliano por de alto vuelo, aquí va Millán, traba, Coronel, pegó finalmente en el volante de Nacional y el lateral será para la franja, lo hicieron rápido, va la Saneo, Sabio como un win por izquierda, va a alzar la cabeza, metió un enganche, no hay nadie en el área, ahora sí va a meter el centro, el segundo palo puede ser el capitano de cabeza, tiró, intentó con offside, dice el árbitro, el offside Barinaga o Domínguez, uno de los dos. Lo concreto es que no pudo Guaraní cerrar un buen momento. Lo cantaste vos, Emiliano. Sí, se veía venir por un lado, por el otro. Dos jugadores tirados ahora de Nacional. ¿Qué pasó? Un desparramo hizo la franja con un poco de actitud. Fue hacia el frente. Cerca estuvo Barinaga de encontrarse con un remate parecido al de Yamil. No pudo porque alguien levantó la bandera. Sabés que en la primera parte no estaba tan atento el muchacho para levantar la bandera. Vos dijiste, quedó con un calambre de 3 kilómetros Torres, el lateral derecho. Acá lo está acusando mucho dolor en el gemelo derecho y también quedó tendido allí por izquierda el número 3 Melo. Los dos laterales están tendidos pidiendo asistencia. Hay parate aquí en Piraí en 18:30, 1-1 la historia. Cataratas del Iguazú, una maravilla que te está esperando. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB. A uno le están estirando el cuerito y a otro un masaje. Un masaje. Gastón, ¿quién se prepara en el local? Se va a venir el número 13, Leonel Sosa. Pero mientras el cuerpo técnico de la franja aprovecha para preguntar a los jugadores, a Tarrito Pérez y a algunos mediocampistas, para ver cómo están. Busca lo que hay de los que están en campo de juego y si no se vendrá alguna variante. Todavía no veo ninguno agotado en Guaraní, Gastón. Emiliano. No, todavía no, ni miran al banco. No quieren saber nada con salir. Pero ojo, porque el gato me va a pedir pista. Me parece que puede ser una de las primeras variantes del conjunto de Marsuk. El gato es Almirón, que siempre que entra
cumple y factura. Y ahora sí, se vendrá la modificación. El Nacional lo va a pasar en limpio Gastón Machado. Bueno, se van a ir con la camiseta número 13, segunda variante en el local, Leonel Sosa. Si me ayuda el muchacho con que se retiró, el 4. Fue con 72 calambres junto Matías Torres, ¿eh? Sosa entonces, con la camiseta 13 por 4. Recordemos que Matías Torres ya estaba amonestado. Le queda una ventana al equipo de Nacional. Autoriza, se reanuda el juego aquí en el Estadio Municipal en 20 minutos clavados del segundo tiempo. 1-1 la historia, somos de alto vuelo. Estamos en LT4, la 104.5 aquí en nuestra nueva casa. Falta. Lo pidió y a él se lo dieron a Brian Domínguez en mitad de cancha. Por eso el tiro libre será para la franja. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Expectante la franja y toda la monada ya en posadas, prendido de alto vuelo como siempre, bancando al manto sagrado. Aquí Barinaga, retrasado casi de 5 para buscar y pivotear, encontrarse con la pelota. Le quedaron para Millán, todo por izquierda para Cliniau. Anticipa perfecto el recién ingresado Sosa. La manda por un costado, lateral para Guaraní, que de a poquito va entrando en juego, Emiliano. Hace rato que la cámara está para la izquierda. Estamos filmando hacia el ataque de la franja, hace un buen rato. Cliniau se escapó, tiró el centro del punto del penal, no había nadie. Qué lástima, no había nadie. Qué bien Cliniau por izquierda. La hizo bien Lazaneo también, pero no había nadie en el punto del penal, porque si no estaba el segundo de la franja. Conecta bien Guaraní por izquierda, está bien Guaraní ahora en este tramo del partido, Emiliano. Protagonista Cliniau para llegar hasta el fondo, para tenerse fe, para seguir peleando la pelota, la tenencia. Fue hasta la línea del fondo, tiró el centro, pero claro, te falta un player, franja, no entró nadie. En ese 2-0 del partido del debut, Nacional mostró que estaba bien físicamente, Emiliano. Y hoy con uno más, sí, puede mermar también como está pasando ahora. Sí, bueno, acordate que la cancha está pesada, no parece, pero está floja. Las piernas se exigen bastante, pisás 2 veces para hacer pie. Está complicado el campo, por más de que se vea bien, pero estaba muy blando cuando lo vimos. Nacional seguramente con buen criterio dejó pasar un día, su campo de juego se ha recuperado. Imagínate si era ayer este partido, va a ser un barrial. La pelota de Coronel se le escapó, se jugó la vida Cardoso, pero también la pelota, por eso otra vez recupera Nacional con Coronel en el círculo central. Abrieron por izquierda para Melo, va el capitán, mete un centro frontal, allí corta, muy atento Barrientos que pide falta del árbitro. ¿Le da? Sí señor, le fue fuerte Braure al primer defensor central, Barrientos de la franja, el tiro libre desde el fondo, será para el equipo posadeño en 22. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-132055. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Me dijiste 10 minutos, Emiliano, pasaron 12. Sí, dale Carlos. No hay cambio, ¿eh? Todavía por ahora. La pelota Corbalán la domina, intentó con Braure, muy pasado. Atento estaba Yamil Cáceres, el inquieto. Le va sobrando la pelota ahora Melo, recupera Cardoso, limpió con falta, dice el árbitro, no, volvía, era Lazaneo en la jugada anterior, por eso recién se da cuenta, era Barinaga el que volvía, dice el árbitro, le está marcando Lazaneo. En 23 repone Nacional desde el fondo. Hay un numito. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Che, ¿recuperaron la pelota o llegó el Puma de verdad? No, Zaguarete. Hay un humito, pero no es choripán. Está quemando algo acá cerca. ¿Qué están haciendo, muchachos? Está prohibido la quema, muchachos. Hacer un poquito inteligente. No. La pelota se equivocó Barinaga, le quedó para Coronel, le va a sobrar a Yamil Cáceres. Bien Barrientos en esta jugada, no da centímetros de duda. La reventó como puede Barú, ahora no quiere complicaciones. Barinaga bajó y se equivocó, casi la contra, era letal de Cáceres. Por suerte apareció Barrientos. Ahora el lateral será de la franja en 23. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. ¿Qué pide Marzuk ahora a su equipo, Gastón? Bueno, por el momento agarra, habla mucho con Ariel Vaca, se ante campo, miran a los jugadores suplentes que tiene, pero sigue sin llamar a ninguno. Lateral lo va a hacer allí por derecha Tarrito Pérez, ahora se toma unos segundos de más. La licencia, por la experiencia, por todo, la pelota le va sobrando el Lazaneo, pivotea, intentó con Cardoso, rompe juego Coronel, intentó ahora con Coronel, pero aparece Millán de cabeza, devuelve y recupera Nacional que está mejor ahora. La pelota será de Corbalán, bien Barinaga, dando una mano a mitad de cancha. Le va sobrando ahora para Corbalán, de primera para Udapilleta, al rapidito.
No le quedó limpia la pelota, por eso le sobra al arquero Vázquez. Y ahora en 24 y medio esto sigue 1-1, reposición de la franja del fondo. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Domínguez la pivotea, no intentó la saneo, corta Aquino, le va sobrando, le duerme la pelota. Era Cáceres a Tarrito Pérez, rebota ahora, le va sobrando bien ahora a Barúa. Barúa de primera para Coronel, metió un taco vivo al fútbol. Ahora para Urdapilleta, va al bajo en el círculo central, ensanchó por derecha para que Corbalán domine la pelota, meta un caño, no prospera, roba bien Millán y puede ser, roba bien Millán ahora por derecha, a ver qué va a hacer, se frena, ahora le comete falta al árbitro, sí señor. Era Corbalán con la infracción y cobra falta al árbitro en 25, 1-1. Maneja bien los hilos Guaraní por momento, Emiliano. Sí, maneja bien, salió con mucho criterio Chulo, pensé que se iba en profundidad, pero cuando vio que no había nadie para descargar y para ir a buscar, hizo la pausa y ganó la falta. Y ahí tiro libre y todas pelotas paradas, es del capitano, por eso lloverá el centro al área del arquero Mendoza. Suben algunos centrales, no, bueno, uno, Barrientos. Se quedó Morales y le dice, vení Chulo, quédate acá que son uno menos. Será el tiro libre de Barinaga, veremos en 3/4, sector izquierdo, somos de alto vuelo, estamos en el ET4, en la 104.5, el centro de Barinaga, arriba corta, no tuvo altura la pelota, la contra será de Yamil Cáceres, corta Tarrito Pérez con falta, al árbitro da ley ventaja, siga, la contra será 3-1, le quedó para el bajo Urdapilleta dentro del área, a ver qué va a hacer, sacó el remate, le pegó mordida por suerte, la gente, se salvó Guaraní, señores, en 26 minutos. Quedó Tarrito Pérez tendido en la mitad de cancha pidiendo una infracción. El árbitro estaba cerca, dice que no fue nada. Se fue Yamil Cáceres, limpió por Urdapilleta. Tardó muchísimo, por eso se salvó la franja y la agarró mordido, Emiliano. La agarró mordido, pero yo me quedo con la imagen de la mitad de la cancha. No lo veo simulando a Tarrito Pérez. Por suerte, bueno, para Guaraní suerte, le pegaron mal, la pelota se fue al costado, pero en la mitad de la cancha quedó un jugador que no te simula nada y que de repente se reclama porque algo pasó. De igual manera, el árbitro correntino dijo siga, y estuvo cerca Nacional del segundo. Como son las cosas, ¿no? Hace un rato teníamos la cámara a la izquierda, de repente a la derecha, porque una de las más claras terminó siendo para Nacional en estos 26 minutos del complemento. 27 ahora, ya del segundo tiempo, 1-1 de Guaraní sin hacer variantes. ¿Habla el cuerpo técnico ya para un cambio, Gastón? Bueno, siguen hablando mucho Marzuk y Ariel Abaca. Recién con esa última jugada del Tarrito Pérez se intensificó quizás esa charla entre ambos, cuerpo técnico que tiene Guaraní, pero por el momento, muchachos, siguen entrando en calor. Lateral será para Guaraní por el sector derecho. Tarrito Pérez con esa reposición manual. Será para la franja que empata 1-1 aquí en Puerto Pereí. Somos de alto vuelo. Fecha 5, en el lateral. Lloverá como un centro, la peinó, la saneo, arriba se queda Mendoza. La atrapa. Hoy vestido de naranja y la revienta para que corra como toda la noche. Yamil Cáceres ganó la posición allí por izquierda con falta. El árbitro está muy lejos. Sí, a 2,5 kilómetros estaba el árbitro. Si cobraba, el árbitro estaba más o menos en Puerto Rico. Era ilógico que cobre algo muy lejos. Hay saque de meta. Será para la franja en 28 de este segundo tiempo. Abasto y Carnicería El Corral, siempre cerca. Arriba. Intentará pivotear, no, la mató de pecho, la saneo, de buen partido, sobre todo el primer tiempo. Limpió para Tarrito Pérez, se proyectó por derecha, quiso pase, no le dan. Rebotó finalmente en Campos, por eso el lateral será otra vez para Guaraní. Habilitado ahora la saneo, quiso de primera para Cliniau, no era para Brian Domínguez, otra vez para la saneo. Dentro del área metió un caño, no prosperó, pero le queda a Brian Domínguez, que estaba en offside, no. Metió el centro, el volante de la franja, rechaza Campos, no quiere problemas. Muy adelantado la franja ahora y quedó mal parado, veremos. Bien, Cardoso se juega la vida, intentó Barinaga, le pellizcaron la pelota. Se traba, ahora se juega fuerte, limpia Barúa como puede, la pelota cobra altura y no distancia, por eso Cardoso se hace de dueño de la pelota, recuperó Corbalán, ensancharon para Barúa, todo por izquierda, se viene Nacional, 1-1 la historia, a ver qué va a hacer Barúa, se frena, buscó pase, contención para quién, para Coronel en la mitad de cancha, ahora se cae su marcador, metió 3 dedos, se viene el equipo de Pilleta, era con Nacional, se viene por izquierda, a ver qué va a hacer todo, la pelota es y monopolizada por Nacional, Barúa con el centro, el punto del penal para nadie, en 29 hizo casi todo bien Nacional, menos lo último, Emiliano. Sí, menos lo último. Se pegaron demasiado en esta jugada. Qué increíble cómo se dieron 3 jugadores en el piso en algún momento. Gana Cliniau. Cliniau en velocidad, metió el centro. Quiso con la saneo y con Barinaga, pero la agarró mordida.
lo dejó plantado como un cono a Sosa, la hizo bien inclinado, definió mal Emiliano. Sí, hizo todo bien hasta la decisión, la última. ¿Qué hacía? ¿Le pegaba o buscaba el pase? No hizo ninguna. 29, y en el banco de suplentes de Ortolá, Gastón. Bueno, lo vemos a un técnico del conjunto local que habla mucho con el asistente número 1 que lo tiene enfrente, pero quiere que su equipo siga yendo al frente y como lo aplicaba en el primer tiempo, aprovechar ese hombre de más. Se equivocó el Chulo, le sobra Urdue Pilleta, va al Vasco por derecha, se frena, no tiene pase, retrocede y descansa, la pelota en los pies a domicilio de Corbalán, metió un centro a media altura, le va quedando a Braur, rechaza Barrientos, de buen partido también. Aquí le va sobrando a Barúa. Barúa, ¿para quién? Para Cáceres, va Yamil, se le va la pelota, le reclaman, le dicen que no, va Yamil, mete bicicleta, le va a salir la cadena, a ver qué va a hacer de pinca, se le salió la cadena, te lo conté. Aquí Cardoso recuperando, se equivocó ahora, muy adelantado Nacional ahora, por eso Barúa limpió para Cáceres, anticipa bien Tarrito Pérez, le rechaza Sosa, no quiere problema, resetea con su arquero el equipo de Nacional con Mendoza, 30 minutos, quedan 15 Emiliano, ¿y ahora qué? Che, ¿en serio ningún cambio todavía, Marzuk? Parece mucho tiempo para un equipo que está con 10 hombres desde hace una hora. Parece que, despertate, que son el despertador, ahí están muy juntitos los tres, ahí veo a Vaca, veo a Marzuk, veo al utilero y nadie dice, che, que venga alguien. Para mí porque está conforme con el rendimiento de su equipo. Bueno, pero tenés que tener una variante, Julio. Vos estás conforme, pero tu equipo se está quedando con piernas. Hace un rato estábamos mirando para la izquierda y hace un rato estamos mirando para la derecha. Bueno, aquí veremos si hay alguna variante. Lo concreto es que por ahora nada. Roba Tarrito a medias. Intercepta a Coronel, pone el cuerpo, se cae Barinada. Va el número 5 en el círculo central. Quiso con Yamil Rodríguez. Anticipa bien, era Cáceres. Pero estaba bien atento Barriento y ahora va como corre. No se nota que estaba lesionado Cáceres, Emiliano. ¿Está corriendo toda? La verdad que llegó bien, con muchas ganas. Llegó el delantero de Nacional. O se está jugando el partido de su vida, ¿no? Por algo lo buscaban. 31 y medio del segundo tiempo, 1-1 la historia, somos de alto vuelo. A partir del próximo fin de semana sigue siempre de alto vuelo, el equipo de alto vuelo con Renzo, con Gastón y todo el equipo para Nacional, para Guaraní Bicop, ¿no? Sí, digo. Sí, la última sí. ¿Se sabe qué día Gastón ya no? ¿Cómo? Si se sabe el día de la última fecha. No, en Guaraní todavía siguen expectantes con la posibilidad de que sea el día viernes, pero si no hay un guiño por parte de Bicop, se va a estar jugando el día domingo. 32 en el Clemente, 32 del segundo tiempo, 1-1 la historia. Melo ensanchó y repone el juego desde el fondo, le va quedando para Aquino. ¿El viernes estás o ya te vas? No, ya emprendemos. ¿Ya va a estar en Qatar? El viernes ya estamos en Qatar, sí. El viernes ya estaremos en Qatar, después se suma Emiliano y toda la muchachada así de alto vuelo, dividiéndose los trabajos. En este caso, a nosotros nos toca bailar con la más linda. ¿Qué querés? Alguna vez tenía que pasar, ¿no? Alguna vez no tenía que tocar. Mamita querida. La pelota para que se venga Campos. Quiso pase a profundidad para Cáceres. Anticipa bien Barrientos. Termina redondeando un buen partido Barrientos, Emiliano. Sí, mejoró. Y Barinada con la contra, está habilitado, se frena, busca pase, Guaraní domina, consume los minutos, metió taco, se proyectó bien inclinado por izquierda, busca para el capitán otra vez, se frenó bien inclinado, dejó desparramado a un jugador, metió el centro y ahí erró de vuelta. La dejó desparramado Aquino, allá Coronel finalmente, después definió mal con el centro y por eso habrá simplemente saque desde el arco, será para Nacional. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. 33, todo el mundial estarán de alto vuelo como siempre. Desde Qatar estaremos. El centro arriba, el saque de arco desde arriba de Mendoza, buscándolo. Ahora rompe juego bien Morales. Le sobra el asaneo. Me gusta una para Guaraní, que tenga una solamente, una. Va Domínguez, anticipa bien Melo. También de buen partido. Anticipa Tarrito Pérez, le queda para Campos para Coronel, de primera para Urdue Pilleta, que cerró el 2-1, pasó de largo Morales, a ver qué va a hacer el Vasco, le va a pegar el arco, tiró el remate, muy ancho el remate del Vasco, que entró bien, pero no fino, Emiliano. Bueno, dice, la tribuna tampoco fue tan cerca, no estuvo, se aproximó Nacional, lindo remate, porque hay que probar desde lejos, pero se fue desviada la pelota, ¿cuánto? 10 metros afuera del arco, se salva Guaraní, es una forma de decirlo. Le queda una ventana a Nacional, le quedan 3 a Guaraní, que no hay hecho modificaciones todavía. ¿Quién le queda en el banco a Marzú, Gastón, a casi
solamente 11 minutos para que termine el partido. Flores, Vidalba, Báez, De la Cruz, Roa, Abelo y Almirón. Bueno, ahí un Roa y un Almirón serían lindo recambio, pero lo ve diferente el cuerpo técnico. Va Cliniao, la pinchó para que vaya el Chulo Millán a ver qué va a hacer el Chulo. Anticipa bien Corolán. Roba bien Corolán también, de buen partido. Aquí se viene el vasco, es Urdán Pilleta, quiso con Cáceres, anticipa Tarrito Pérez con falta. Ahora sí, árbitro. Con binoculares tuvo que ver la falta. Repone Guaraní del fondo, se enoja Barzuk, pide amarilla en 35, esto sigue 1-1 en Piraí Emiliano. Pregunto, ¿y si sirve el empate? No es mal negocio, ¿eh? Bueno, dependés de vos mismo para ser primero de grupo el próximo fin de semana. Bajo ningún punto de vista el 1-1, habida cuenta de lo que pasó y de lo que hizo Pablo Mota, puede ser un mal negocio. Puede funcionar muy bien el punto que Guaraní está hoy por hoy, ahora, rescatando en Piraí. Y a 10 minutos del final, Gastón. A intensificar Alan Almirón. Bueno, se viene el gato, lo pidió Emiliano por de alto vuelo, por el ET4, por la 104.5. Nueva casa, nuevo domicilio, mismo corazón para de alto vuelo. Aquí la reposición será de Nacional, 35 y medio, 1-1. Y ahora sí, el humo es bastante, muchachos, no se puede quemar, Mamita querida, no van a entender nunca. Están quemando para buscar la pelota. Mamita querida, pensé que llegó el Puma. La pelota para que se venga Barúa con el centro, muy arriba, se fue cerrando. Hizo vista nomás Vázquez. Saque desde el arco, será para Guaraní en 36. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Bueno, se vienen 3 modificaciones, 12 Nacional, agotando su ventana el equipo local, Gastón. 2 variantes en el conjunto local, ingresa con la camiseta número 15, Diego López, y ya se retiró con la 11, Ramiro Barúa. ¿Y también? Se vendrá con la 16 cuando lo autorice el árbitro, Jonathan González. Mientras repasamos la variante en Guaraní Antonio Franco, la primera que hace Carlos Marzuk, ya se retiró con la 9 Juan Manuel Lazaneo y en cancha está Alan Almirón. Perfecto, entonces el gato 9 en un ratito queda la última variante. Ahora sí, Gastón, el último modificación en Nacional. Sí, ahora sí va a ingresar con la camiseta número 16 Jonathan González y se retira extenuado el número 8 Lucas Corbalán. Dejó la operación de la radio y viene a jugar. Johnny, saludo para Johnny, para Tommy también, para toda la muchachada. 37, agotó las variantes el equipo nacional. Puesto por puesto la modificación en Guaraní, Emiliano, ¿no? Salió el Lazaneo. Qué cantidad de humo que hay ahora en la cancha. Es tremenda la cantidad de humo, pero sí, 9x9, como todo el campeonato. 37, adentro el gato. Estamos hablando de Almirón. ¿Está ancho Almirón? No, está bien. No sé. No, pero por ahí, por el humo, ¿no? No, en realidad, en serio, hay una quema importante en cercanía del estadio y se está sintiendo. Corta Sosa, le quedó a Coronel que la revienta para campo rival. Va a intentar Yamil Cáceres, anticipa bien a Barrientos, pero no a Morales, pero le sobró a Braure. Limpió para el recién ingresado López. La pelota se fue por un costado. Se escurre el balón y lateral será en defensa para Guaraní en 38 del complemento. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. ¿Y vos cuándo te vas? Gran abrazo antes para Andre que está escuchando, nos manda unos muy buenos deseos para nuestro viaje, para el amigo Francisco también, para Facu Alza que estaba prendido a la transmisión desde el primer momento, dijo estábamos escuchando a Palacios, Marcelo, y de repente aparecieron ustedes en el 104.5 del dial. El domingo a la noche salimos, Julio, rumbo a esas tierras desconocidas que vamos a ir a descubrir. Te espero entonces. Un gran saludo para Facu. ¿Cómo lloró en de alto vuelo cuando perdió Racing? Mamita, hasta el hijo lloró. Saludos, Facu. Saludos para Dieguito Bain también, que estará con nosotros emprendiendo viaje. Un tridente millonero. No sé si se dio una vez en la historia. Nunca. 2014, ¿quién te habla? 2018, Diego, y ahora vamos los tres. 3-1, la pelota arriba, 39. Parte final del partido, 1-1 la historia. Con este resultado, Guaraní queda bien parado, Emiliano, si se quiere. Sí, sigue dependiendo de ese mismo lugar altero en la última fecha cuando reciba al eliminado Deportivo Bicop. Que jueguen viernes, muchachos. Claro, ¿qué cuesta? La pelota ahora que se venga el equipo de Nacional con todo. Traba Morales con falta, sí señor. Y ahora
Pero si la viste esa falta que fue con el planchazo, dale. El árbitro Encinas, si cobró la infracción, mínimamente tarjeta amarilla. Se hace el sonso el 16. ¿Quién es el 16? González. Johnny. Dura entrada, Emiliano. Quedó muy dolorido Morales. Fuerte, fuerte. Fue con la pierna a alguna parte de la humanidad de Morales que se jugó la misma para sacar esa pelota, como debe ser. Faltan 6 minutos en tiempo reglamentario para que se termine este partido que fue carísimo, que fue de mucho sacrificio para un Guaraní que no esperaba que pase lo que pasó en esa primera parte. Esa roja al Gato Mota fue un baldazo de agua fría en una noche que está encima bastante fresca. Nos vamos a Qatar, pero de alto vuelto, sí, ahí han estado ahora sí, pero Yamil Cáceres la amonestó, pero fue González el de la infracción, ¿no, Gastón? Muchachos. Sí. Sí, fue amonestado el número 9 de Nacional Yamil Cáceres, pero por protestas. El que había hecho su entrada fue el 16, González. Perfecto. Árbitro, ojo. Decíamos, nos vamos a Qatar, pero de alto vuelo sigue junto al manto sagrado, sigue firme. Y ahora el asistente número 1 le llama al árbitro principal. ¿Qué pasa, Gastón? Sí, lo llamó el asistente número 1, Edgardo Romero, a Encinas. Vemos qué determinación toma el árbitro. Para mí que le está informando que fue el 16 el de la infracción y no Yamil. Mirá, porque le marcó algo, por eso están mirando así, se hace el dolou. Mirá el 16, mirá. ¡Op! ¿Viste? Ahí está. Claro. Bueno, corrigió, está más perdido Encinas que Turco en la neblina de humo de Piray, qué sé yo. No sé. Repone Guaraní, viste, ahí le anula la amarilla a Yamil Cáceres que se ríe, le dice, este estaba perdísimo, 41. Está sintonizando otra radio este muchachos. La pelota arriba, intenta Barinaga, corta Sosa, quedó bollando la pelota, ¿para quién? Para el Gato. Intentó con Cliniau como puede, el recién amonestado Jonathan González se va por un costado, la pelota lateral será para la franja. Abasto y Carnicería El Corral, siempre cerca. Aquí se viene Urdapilleta, va al Vasco, roba, limpia, gana, intenta bien. Ahora el Gato se queda con la pelota, a ver qué va a hacer entre dos. Rebota, le rebotó con suerte. Despeja Coronel, no quiere problemas. El número 5, la pelota va quedando en las manos del arquero Vázquez en 41. 1-1 el fin de semana. Gastón Machado, Renzo Silvero y todo el equipo de alto vuelo toman la posta. Se viene Domínguez, entró al área 1, le va a quedar a la franja. A ver qué va a hacer Domínguez. Enganchó perfecto, puede ser el gol, el triunfo. Tiró al Mirón. Le pidió muy arriba. Una le iba a quedar a la franja. La luchó toda la noche a Brian Domínguez. Entró al área, le sobró el Mirón, la agarró mordida o muy elevada. La pelota se fue por arriba del arco de Mendoza. Era la clara del triunfo. Emiliano Andreoli. Era la situación que estaba esperando Guaraní. Una le iba a quedar, dijiste. Bueno, le quedó, pero se fue muy arriba, Gato. ¿Qué abajo le agarraste? ¿Qué arriba se te fue? 42, se salvó Nacional, erró la franja, el triunfo y la clasificación, quería abrocharla ya esta noche de lunes. Estamos perdidos aquí en Puerto Piraí, un lunes por la noche, mamita querida, impensado. Lateral se va por un costado, será Nacional que ejecuta este tramo final de lateral ya en 42 y medio, 1-1 la historia. El próximo fin de semana lo relata Renzo, lo comenta Gastón, con Mati, con Fernando y el equipo de alto vuelo Guaraní ante el Deportivo Vicom. Así será el marco de la última fecha, buscando la clasificación la franja. Y se viene Urdapilleta, pide falta y no le dan. Exageró en la caída, por eso le sobra a Vázquez. Sale jugando rápido otra vez para Domínguez y la duerme. Si llega puede ser, pero nunca llegó Brian. Sí, anticipo, Velo y la revienta por un costado. Le queda resto para intentar la última, Emiliano, a la franja. Me apunta el amigo Cristian Avellaneda, sentado seguramente en la redacción del Diario El Territorio, que Guaraní con el empate clasifica por la diferencia entre ambos, pase lo que pase el próximo fin de semana. Mira vos. Bueno, enfrentamiento entre sí, Guaraní un 2-0 arriba, ¿no? Claro. Saludo para Cristian también. Se viene una nueva variante de la franja, Gastón Machado. Sí, cuando lo vea Encinas se vendrá con la 16, Manuel Roa. Bueno, una variante casi lógica y se va al número 11, otro puesto por puesto, la lógica. 16 por 11, se retira este nuevo Kevin Cliniau y se viene Manu Roa. 44 ya entonces del segundo tiempo, 1-1 la historia en Puerto Piraí con un humo impresionante, ¿eh? Dijimos Facu. Y no, Facu, un gran saludo para nuestro amigo, que seguramente está contento porque después ganó Racing, ¿no? Sí, debe estar contento, feliz. Su hijo pudo festejar un título. Ah, más importante de todo, dijeron los hinchas de Racing. A la pucha. Bueno, saque de arco, será para Guaraní,
parte final del partido, somos de alto vuelo. Estamos en LT4, la 104.5 para toda la región y como siempre por de alto vuelo, el canal de YouTube, siempre a través Dice de alto vuelo. El reglamento, Julio, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la zona de cuestión contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden, mayor diferencia de gol. Así que Guaraní con el empate, si esto termina así, se mete en la siguiente instancia del torneo regional federal amateur. Y 45 entonces, empate que le vale la clasificación a la franja y la expectativa para Nacional, que con 7 puntos también es viable una clasificación, Emiliano. Sí, totalmente. Ser uno de los mejores segundos será el principal objetivo para Nacional, pero bueno, ya no depende de sí mismo. Agota las ventanas Marzú, Gastón. Agota las ventanas y a cuidar el empate se retiró con la 10, Cristian Barinaga, y el que está en la cancha debutando en este regional es el 17, Daniel Abelo. La apuesta que va bien, Abelo, ex crucero, ¿no? ¿Cómo así es? Sí, sí. No escuché lo que dijo. Apuesto que le dé bien. Ah, bueno. No, difícil. Caí tarde. La pelota para... Bueno. Saque de arco será para Nacional 45. Perdón por repetirlo, pero quedó ahí. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. La pelota de Sosa, me sigo riendo. Sosa con Aquino, retrocede, parte final, enseguida veremos cuánto, si ya no adicionó el árbitro algo, Gastón, no sé. No, por el humo al menos no lo pudimos ver. Bueno, la pelota ahora traba con la cabeza Millán. La pelota se va por un costado, habrá lateral para Nacional, 46 ya del segundo tiempo. Emiliano. Sí. ¿Qué hacemos con la gorra? No sé, no hay una figura. Dale el árbitro. Una figura. Yo le daría a Yamil Cáceres. No, dale a Marzuk por lograr la clasificación de último. ¿Te parece? Bueno. Cuando hable, dale una. La pelota de Urdapilleta se queda, se enreda la lucha Manu Roa. Intentó como puede, Fondo. Le quedó al capitán bien, ahora era Cardoso, limpió para quién, para Brian, por derecha, a ver si a Guaraní le queda una más, va con el resto que le queda a Brian Domínguez, la luchó, trabó, perdió bien, firme Melo, se queda con el balón, la revienta, se la regala para quién, para que se venga Barriento, la gente que pide, la revienta como la pifea ahora Melo, todo lo bien que hizo anterior, la pifeó ahora. Le va sobrando para Urdapilleta, va al Vasco, con la mano, la acomodó con la mano clarita, pero bueno, el árbitro estaba muy lejos. La pelota del Churo, va Millán por izquierda, pase para Roa, cuando el árbitro a los 47 minutos adicionó solamente 2, dice que no hay más tiempo, se terminó el partido aquí en Puerto Piraí, han empatado Nacional y Guaraní 1-1 y clasificó la franja playoff. Terminó el partido. Bien, señores, se ha terminado, lo transmitimos por de alto vuelo y LT4, han empatado Guaraní Nacional 1-1 y esto vale el punto, la clasificación al manto sagrado, Emiliano. Punto que sirve, punto que se rescata, punto que se sufrió para ganarlo, para sumarlo. Qué difícil, franja, si tenés estos hierros. Hoy salió barata la circunstancia de esta expulsión temprana del Gato Mota, pero qué difícil así, Si las cosas se te van a poner tan cuesta arriba, se complica y mucho. Vamos, Gastón. Bueno, muchachos, vamos con el director técnico de Guaraní, Antonio Franco, Carlos Marzuk. ¿Se ganó un punto o se dejaron escapar 2? Ganó un punto, creo que por cómo se dio el resultado, ¿no? Porque creo que en el primer tiempo tuvimos muchas chances, un tiro en el palo, el segundo tiempo con uno menos, creo que también generamos chances y creo que Piraí nos pateó un tiro al arco con una que la sacó Villa ahí abajo, pero después no nos generaron nada, así que nosotros teníamos que venir a hacer nuestro trabajo, lo queríamos ganar por supuesto, con la expulsión se complicó un poco y creo que el resultado es bueno para cerrar esta llave después de local, ¿no? Bueno, según los cálculos que estamos haciendo con los chicos de alto vuelo, con este empate ya tendrían asegurada la clasificación. Sí, pero bueno, este grupo de jugadores tiene una ambición, tiene una gana, se rompe el orto todos los días contra todo y va a salir a ganar, siempre va a salir a ganar. Siempre va a salir a ganar. Entonces hoy quedó demostrado, con uno menos nos plantamos en un 4-3-2, nos resignamos a atacar y creo que tuvimos nuestras chances como para poder ganarlo, pero no lo pudimos hacer. Bueno, Carlos, ahora se viene última fecha, cierre en casa jugando frente a su público. Sí, un partido
Esperemos que en nuestra cancha por ahí podamos jugar un poco mejor, desplegar todo nuestro fútbol ahí un poquitito mejor y cerrar esta llave de la mejor manera. Por supuesto que nosotros, como te dije anteriormente, todo lo que jugamos lo queremos ganar y seguro vamos a salir también a ganar ese partido allá, que para nosotros, frente a nuestra cancha, en nuestra gente, perdón, es muy importante siempre ganar. Bueno, la última, Carlos, en un partido cerrado con un jugador menos, quizás llamó un poco la atención que se tarde tanto en realizar una variante. ¿A qué se debió eso? No, que no quería resignar el ataque, no quería cerrar el partido, meterme atrás, porque bueno, veía que por ahí Piraí no venía con juego asociado ni por los costados ni por dentro, hasta 3/4 y tiraban pelotazos frontales. Entonces, puñalada que Juan para finalizar, y si sacaba alguno de ellos no iba a tener a nadie dentro del área, entonces decidimos arriesgar así casi hasta el final porque lo queríamos ganar. Bueno, Carlos, te entregamos este reconocimiento de los amigos de Ícaro, una gorrita de alto vuelo. ¿Te la vemos el próximo partido, puede ser? Muchísimas gracias. Los técnicos, jugadores, a veces somos medio cabuleros, pero no, la voy a usar, le agradezco muchísimo. La verdad que estoy un poco caliente, pero estoy también muy contento con mis jugadores porque la verdad que sacan la cara en todas las canchas, en todos los lugares, contra todo. Y la verdad que bueno, a veces nosotros nos preparamos para pelear cosas importantes, para ascender y tenemos que venir acá en donde nos insultan, donde nos tratan mal desde el primer momento, en donde no echan un jugador a los 15 minutos y bueno, contra todas esas adversidades vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de seguir dándole alegría a la gente de Guaraní, y lo que más quiero rescatar hoy es eso, la entrega de mis jugadores, que la verdad con 10 casi todo el partido y se jugó de igual a igual en un partido que no fue vistoso, pero en el cual nosotros creo que tuvimos las mejores chances. Muchas gracias, Carlos. Dale, Gastón. Muchachos, hasta ahí la palabra de Carlos Marzuk, técnico Guaraní Antonio Frank. Bueno, resumió en varios puntos, pero justificó el que no quería resignar el ataque y lo veía bien al equipo, por eso tardó en las variantes, ¿no? Bueno, se entiende por ese lado, ese análisis que hicieron ellos durante los 90 minutos, se acepta. Pequeña pausa y venimos con el comentario final en esta transmisión de clasificación de la franja a la siguiente instancia. Pausa y venimos con el comentario de Emiliano Andreoli. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Bien, estamos en el postpartido aquí en De Alto Vuelo y LT4. Han empatado Nacional y Guaraní 1-1, resultado que le permite a Guaraní ya ver la próxima llave de los playoffs de este torneo federal amateur. Empataron 1-1 aquí en el Estadio Municipal de Puerto Piraí y lo pasan limpio por De Alto Vuelo y LT4, Emiliano Andreoli. La Villa Olímpica recibió este partido, quinta fecha de la zona 4 del torneo regional federal amateur. Yo entiendo que estamos en el piso del fútbol argentino, que después se vienen las ligas de cada ciudad, de cada provincia, pero habrá que rever en el futuro esto de tanto espacio entre cada partido, ¿no? Nosotros hace 2 semanas fuimos, casi 2 semanas, mañana se van a cumplir 2 semanas, fuimos hasta El Dorado, acá cerca, para aquel partido entre Deportivo Bicop y Guaraní. Hoy nos tocó venir a esta plaza, que siempre es difícil, ¿eh? Qué momento para venir a Piraí, un Guaraní que vino a comerse al rival y terminó agradeciendo que le tiraran un plato de comida con lo justo,
Por supuesto que después será momento de analizar por qué se quedó con 10 y qué hizo. Ya le habrán preguntado a Carlos al Gato Mota por qué hizo lo que hizo y por qué dejó a sus compañeros rengos con un hombre menos cuando iban recién 17 minutos. Pero bueno, Guaraní y Nacional nos entregaron un primer tiempo, la verdad, con todos los condimentos de una final, condimentos de un encuentro que se iba a jugar con uñas siguientes, porque acá salió un clasificado y terminó siendo Guaraní por ese empate y el desempate por enfrentamientos entre ambos, que Guaraní lo saca adelante por aquel 2-0 en la primera presentación de este torneo regional. Quedará, por supuesto, el sinsabor de no haber podido ganar. Viste que Guaraní estaba acostumbrado a ganar en la provincia de Misiones a todo aquel que se le cruce por delante, pero bueno, el fútbol es así, tampoco tenés que ganar todos los partidos. Hablábamos en la previa y Julio me preguntaba ¿qué esperaba? Yo te decía un poco de sufrimiento para entender que el torneo es complejo, que no siempre vas a poder ganar 5-6-0 como en algún momento Guaraní y lo ganó una racha de 3 partidos consecutivos 5-0 con Manuel Duto. Se trata también de esto, ¿no? De saber que el rival juega, que el rival te compromete, que el rival mete, que el árbitro también te puede jugar en contra, porque no me olvido de que el primer asistente en el primer tiempo tenía la mano atada a la cintura y en el segundo levantaba cada rato la bandera. Pero bueno, son cuestiones arbitrales que van a seguir pasando evidentemente cada vez que salgas de Villa Sarita, franja querida. Fue empate, fue clasificación y quedará un partido más de esos que son incómodos de jugar, pero que hay que ganarlos igual. ¿Para qué? Para posicionarse de la mejor manera pensando en las rondas que se vienen. Es momento de terminar la transmisión, de agradecer de nuevo al equipo tremendo que tenemos con De Alto Vuelo y ahora LT4, el streaming a cargo de Mati y de Fer, que están siempre al pie del cañón para poner a De Alto Vuelo como siempre en la pantalla de cada hogar franjeado. Un gran abrazo a todos los que siguieron la transmisión. Lo hacemos con muchísimo sacrificio. Nos toca dar a Julio y a mí un paso al costado, pero el equipo quedará sin dudas en las mejores manos para que tengan siempre a la franja en cada lugar que vaya a través de Alto Vuelo y ahora LT4. Empató la franja, clasificó la siguiente instancia, quedará para la semana de Alto Vuelo el análisis de cómo lo hizo. Una semana en la cual hablar del torneo regional federal amateur es casi un despropósito, porque acá se habla del mundial, porque acá se habla de otras cosas, pero nosotros seguimos la pasión franjeada, que en algún momento nos tendrá que dar esa buena noticia de un retorno al torneo federal A. Hasta allí el comentario de Emiliano Andreoli de este empate y esta clasificación de Guaraní 1-1 aquí en Puerto Piraí. Gastón, un placer como siempre, hasta la próxima. Bueno, acá ya la gente prácticamente se fue del estadio, están quedando los últimos descolgando sus banderas, pero bueno, será hasta la próxima, ya seguramente en esa nueva casa que nos estará esperando con el producto que se llama De Alto Vuelo, y si no, será hasta el fin de semana con una nueva transmisión de Alto Vuelo, en este caso desde Villa Sarita. Las cámaras de Fernando, también de Emiliano y también la producción justamente de Mati también aquí desde Puerto Piraí. Gran saludo para Gonza, el CM, para Lolo, para Augusto, para todo el equipo de Alto Vuelo y sobre todo para nuestras familias que siempre están en los mejores y peores momentos. Aquí estamos en esta clasificación de la franja. Emiliano, un placer y qué lindo decirte, nos vemos en Qatar. El placer es mío, Julio, nos vemos en el Mundial Qatar 2022. Un abrazo. Como siempre, sigan en De Alto Vuelo, que está la pasión del manto sagrado, porque así es De Alto Vuelo, una gran familia y un gran equipo. Buen resto de jornada, nos encontramos la próxima. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional.